Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional hablamos de la compleja semana que termina para el gobierno al rechazo de la idea de legislar al proyecto de admisión justa y la posible manipulación en el INE. Se sumó el fracaso del nombramiento de Dobra Lucic como integrante de la Suprema. Sin embargo, logró avanzar con la reforma previsional y ya tiene nueva candidata para el máximo tribunal del país. En nuestra entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con la abogada penalista y exfiscal Marisa Navarrete. Y también vamos a estar conversando acá en el panel con el presidente de la ADC, Fuad Chay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estado Nacional. Los saludamos en este domingo 19 de mayo, especialmente a aquellos que mañana no van a trabajar, que están disfrutando de un fin de semana largo y que de todas maneras nos están viendo. A todos ellos un gran saludo y los invitamos a que sean parte de este panel, que nos escriban ahí con el hashtag Estado Nacional. Vamos a estar revisando todos sus comentarios, sus preguntas. Y también saludamos a quienes nos están escuchando a esta hora a través de Radio Duna. Nos acompañan en este domingo Claudia Pascual, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas. También Alberto Mayol, bienvenido. ¿Qué tal? Gonzalo Miller. Hola, ¿cómo está, Pati? Y Cristian Valenzuela. Muchas gracias por invitar. Y vamos a comenzar lo que ha sido el análisis de esta semana, que partió complicada para el gobierno. Se rechazó ahí la idea de legislar. Dos de los proyectos emblemáticos tienen que ver con la reforma previsional y también con admisión justa. Lo que tuvo que ver con las pensiones fue cambiando a lo largo de los días, pero no así con admisión justa, que ahí se ve una confrontación mucho mayor. Quiero partir primero con las evaluaciones que ustedes hacen respecto a lo que pasó y especialmente en esta materia, que lo que se propone básicamente es modificar el sistema de admisión escolar, cambiando ahí, permitiendo la selección en los liceos emblemáticos. De eso se trata este proyecto puntualmente. Claudia. Bueno, lo primero es que pareciera, primero es que se busca, digamos, revertir una situación que es bien compleja en nuestro país, que tiene que ver con la segregación en el mundo escolar, con una segregación que hace que las escuelas que están en municipios más desposeídos, con menos recursos, sean de menor calidad que las escuelas públicas que están en municipios que tienen mejores recursos, digamos, donde además tienen mejores recursos porque en estos municipios también están los colegios llamados emblemáticos o colegios tradicionales, digamos, en relación al eje público. Yo quiero vincular eso porque efectivamente cuando se logró terminar con la selección, se terminó también con el lucro en la educación básica y enseñanza media y también con el copago. Y en ese marco, revertir esa situación yo creo que va en contra, digamos, de mejorar la calidad en los colegios. Aunque sean ciertos colegios específicos. Pero es que por eso digo, y ese proyecto y esa ley contempla, y lo que se hizo en el gobierno anterior, también contempla un espacio de selección para estos colegios emblemáticos. Por lo tanto, es innecesario lo que se está planteando como admisión justa. Y lo que es más grave aún, que lo acabamos de leer en los diarios de hoy día, es que el Mineduc advierte que va a alertar a los apoderados y a las apoderadas de los colegios de baja calidad. Va a estigmatizar en vez de proponerse hoy día en la nota de decir, ¿sabéis qué? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Cuáles son nuestras medidas? ¿Cuáles son nuestros planes para elevar la calidad de los colegios públicos? Y eso es lo más grave, digamos. Yo creo que en ese sentido es un proyecto que retrocede en una mirada de terminar con la segmentación y de elevar la calidad para todos y todas y no solo en los colegios de excelencia. ¿Es innecesario, como dice Claudia Pascual? Yo creo, haciéndome cargo de la pregunta inicial, creo que más que una derrota para el gobierno, yo creo que una derrota para el país y para muchos estudiantes que están viendo limitadas sus opciones de participar de una educación de alta calidad. Porque no olvidemos que la plataforma programática con la que fue este gobierno contemplaba esta medida. Y se les dijo a los chilenos, ¿ustedes quieren apoyar o no quieren apoyar una revisión de la ley de inclusión que fue aprobada en el gobierno anterior? Y esa fue la opción mayoritaria. Entonces el gobierno está en su legítimo derecho de proponer una alternativa, de establecer esta propuesta y de llevarla adelante y de defenderla con los instrumentos que la ley le permite. Entiendo que esto lo va a revisar la Contraloría, que los correos y todo esto, pero no nos enfoquemos en estos instrumentos. Yo creo que lo central aquí es determinar cuál es el objetivo del gobierno. Y el objetivo del gobierno es recuperar en esos colegios de alta excelencia la posibilidad de que los estudiantes puedan ser seleccionados y permitan desarrollar esta educación de mejor calidad. Yo creo que
Ese es el centro del problema y a lo que nos tenemos que abocar. Sí, pero a ver, los gobiernos por definición tienen todo el derecho a hacer todo lo estúpidos que quieran, todo lo malos que quieran, solo no pueden cometer ilegalidades y eventualmente no se ha cometido alguna ilegalidad, salvo hay algunas cosas que se están investigando, pero eso no es lo que me importa a mí. Lo que me importa a mí es que efectivamente la sociedad como sistema político tiene que tener la capacidad para enfrentar cuando a un gobierno se le ocurre una idea que es incompleta, que es negativa, que es inadecuada. Los problemas de la educación chilena respecto a la admisión son graves. ¿Por qué? Primero porque no es verdad que las personas eligen a los colegios, sino que los colegios eligen a las personas. En segundo lugar, porque si uno recorre el país, nosotros lo hemos hecho haciendo investigación, ve cómo se cierra un colegio. Y cómo se cierra un colegio es una historia muy lamentable para las personas que están en ese colegio. Lo que empieza a pasar es que ese colegio empieza a bajar respecto al CIMSE, respecto a un colegio que queda, por ejemplo, en el otro pueblo. Entonces, los que tienen mejor puntaje de este colegio, los papás dicen, vamos a hacer un esfuerzo y todas las mañanas nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a 1 hora de distancia al pueblo del lado. Y se empiezan ahí los puntajes altos. Cuando se van los 2 primeros, se va el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, y empiezan a quedarse sin estudiantes del colegio y sin plata, por lo tanto empiezan a tener que despedir profesores o a contratar profesores de menor calidad. Y termina entonces en 10 años ese colegio, sin cerrarse todavía, entregando educación. Y yo he encontrado colegios donde primero, segundo, tercero y cuarto básicos se hacen en la misma sala, con el mismo profesor, y se reparten el tiempo, porque no hay cantidad de estudiantes para financiar entonces la operación del colegio. Entonces, cuando uno ve eso, dice, a ver, ¿cuál es el problema? Y aquí, ¿cuántos colegios se han cerrado? Yo he buscado las estadísticas del Mineduc, no aparecen los colegios cerrados, aparecen los colegios vigentes en cada momento. Si uno imputa, podría calcular entre 700 y 1000 colegios en una década, que se han cerrado en estas condiciones penosas. Cada uno se habrá demorado 5 o 10 años en este proceso de decadencia. Todo eso es una pésima historia. O sea, son colegios que están fracasando en ese proceso y sistemas educacionales que no funcionan. La cosa es simple. Un sistema educacional que funciona es aquel donde la persona no tiene ninguna razón para no llevar a su hijo al colegio más cercano. Eso es un sistema educacional que funciona. O sea, si el colegio es más cercano y gratuito, no tengo ninguna razón especial, o sea, no quiero que juegue rugby, no quiero que alguna cosa, bueno, va a ese colegio. Eso es lo normal y eso no está ocurriendo y eso significa tacos en las mañanas en las ciudades, significa una serie de pasivos en el funcionamiento de la sociedad. Debiese apuntar, Gonzalo, hacia eso el sistema y aprovecho también de incorporar acá cuál es la evaluación que hacen sobre cómo ha manejado el tema la ministra Cubillos, lo digo por estas últimas polémicas, los correos masivos, el tema de este niño que apareció con una frase donde el papá también de ese niño reclamó porque dijo que él no sabía que iba a ser utilizado para esto, etc. Yo creo que la reforma, a pesar de la buena intención, creo yo, la reforma del gobierno anterior que buscaba ponerle fin a muchos de estos fenómenos que se mantienen, la segregación, ¿no es cierto? Se mantienen como fenómeno, lo sufren los papás, de todas maneras, lo sufren los niños, igualmente. Es por no haber querido hacer primero lo que dice Alberto, si tiene toda la razón. Si que la selección sea el gran tema, es porque la oferta es muy desigual. ¿Qué papá no va a querer lo mejor para su hijo? ¿Ah? ¿Qué papá no va a estar dispuesto a levantarse 1 hora antes e ir más lejos si es que tiene, aunque sea la ilusión de que ese colegio sea mejor? Entonces, es como, yo siento que ahí es donde falla esta ley, porque trata de frenar un instinto que es muy natural, es muy de la naturaleza humana de toda persona, de querer lo mejor para sus hijos. Entonces, la ley busca ponerle cortapisa a eso, tratar de enfocarla, y a pesar de que pudiera tener originalmente una buena intención, termina produciendo efectos nefastos en esa familia, un malestar y una frustración importante. Entonces, decirle, bueno, de nuevo, ¿estamos volviendo a concentrar todo en la selección? No, este es un proyecto pequeño, acotado, y que lo que busca es de alguna manera abrir un poco más, volver a incorporar ciertos factores, como el esfuerzo. ¿Para qué? Para descomprimir esa frustración que existe en muchas personas de clase media, cuyo único camino es la educación, cuyo único salto sustantivo significa que su hijo acceda a un colegio que le permita una educación, que le permita acceder a la universidad, que le permita acceder a distintos desafíos. Y eso debiera ser el fondo de la discusión. ¿Cómo garantizamos de que cada vez más haya colegios que permitan ese camino? Y no cómo logramos que desaparezca el Instituto Nacional como institución, como lógica. Y resulta que a mí me llama la atención porque como que la izquierda se olvida una cosa. Si el aporte del Instituto Nacional
es muy sustantivo respecto de la diversidad que provocó en la élite chilena. Entonces, cerrarlo como llave me parece no solo ridículo, sino que empobrece mucho nuestro desarrollo como país. Sí. Quiero recoger eso que mencionas sobre los colegios públicos, pero antes, ¿qué te parece cómo ha llevado la ministra Cubillos este tema, puntualmente lo que se refiere a estos dos hechos que mencionaba, los correos y también lo del... Escuchando aquí, la ministra vino a una entrevista, bueno, la entrevistaste tú, parte de ese equipo, y la ministra yo creo que está dando una pelea que es ideológica, y que de las dos partes lo que hacen confrontar son sus visiones de la sociedad, los valores que quieren promover, ¿no es cierto? Y desde esa lógica no hay una salida muy, por decirlo así, pragmática, porque es una división ideológica, donde se contrapone, ¿no es cierto? Se habla del mérito y hay personas que desde el otro lado dicen, mira, sabe que el mérito de una ilusión no existe. Y bueno, eso finalmente, ¿quién lo tiene que zanjar? Por un lado está el Congreso y por otro lado también está la sociedad civil. Entonces decirle que una ministra que lleva ese debate a la sociedad civil, me parece que lo está haciendo bien, desde esa lógica, desde la lógica de que le dice, mire, estas son las posiciones, o está esto, usted quiere hacer esto, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque hay un cambio legal que todavía no se puede implementar y que se produce oposición respecto de eso. Sí, pero yo creo que también aquí se ha dejado de ver temas que son gravísimos. Por un lado, el tema de la aplicación de la ley, y Gonzalo dice, mira, los fenómenos se mantienen. A mí me parece que pensar que cualquier cambio en educación, solo por el hecho de la aprobación de una ley, se producen sintomáticamente y súper rápido, en menos de 24 horas, es imposible. Terminar con los años y las décadas de segregación y lo mal que se ha dejado a la calidad de la educación pública en Chile en un solo día es imposible. Por lo tanto, y lo que aquí se ha dejado hacer, y la ministra ha cometido un error garrafal, es que este proceso ha estado implementado en el resto del país y la única región que faltaba por implementar es la región metropolitana y ella mete, junto con el programa de gobierno, como dice Cristian, una reforma antes de que se termine de implementar en todo el país. Deja de implementarlo, empieza a promover una serie de propaganda por la vía de dar su visión. Hizo exactamente lo mismo. Sí, pero no se paró la reforma procesal penal no, cuando se modificó su aplicación. Pero lo que quiero decir, y lo segundo, es que a mí me parece que también estamos, qué bueno que se reconozca que hay una visión ideológica por parte de la ministra en frenar esta situación, porque resulta que cuando tú preguntas, hay un estudio de DataVoz que se pregunta sin caricaturas, no se pregunta tómbola, al azar versus selección, sin caricaturas. Y la mayoría de los apoderados masculinos, hombres, 53%, y la mayoría de las apoderadas mujeres, 61,3%, prefieren un sistema en donde la selección sea a partir de que elijan ellos como padres a qué colegio tienen que ir sus hijos y no que sea el establecimiento quien los elige a ellos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país? Entonces yo creo que esos son datos súper importantes y efectivamente nuestra calidad en la educación tiene que abocarse, insisto, a generar, no solo terminar con los procesos de selección, sino que por sobre todo a elevar la calidad en todos, pero también con una mirada de mayor diversidad. Cuando aquí se cree que el mérito solo se establece a partir de las notas, con pruebas estandarizadas y no se está dando cuenta, digamos, de que también tenemos distintas visiones, que hay diversidad de familias, diversidad de conocimientos también, diversidad de capacidades y habilidades. Es como decirle a los niños solo por la nota vas a estar y resulta que aquí tenemos además colegios en los cuales los niños están estresados desde prekinder más o menos porque tienen que pasar pruebas de selección. Entonces yo creo que aquí los temas de fondo tienen que ver con eso y lamentablemente aquí lo que se ha estado haciendo es efectivamente oponerse a un proceso que ni siquiera había culminado y que al menos en regiones estaba generando buena aprobación, porque nos han mostrado los estudios que dicen que está todo el mundo enojado con el proceso. No, pero sí, sobre lo que dice Claudia, bueno, hay estudios para lo que sea, pero creo que si uno le pregunta a los padres qué tipo de educación prefieren, van a querer la mejor educación para su hijo. Entonces partamos de esa base. Yo creo que el rol de la ministra, más que centrarnos en criticarla a ella está defendiendo lo que decía el programa, tiene una lógica, y en parte lo que han dicho algunos expertos es que se adelanta a donde va a ser la verdadera prueba de fuego del sistema de admisión escolar, que es la región metropolitana. Y los datos iniciales que nos muestran el nivel de preferencias que están siendo aceptadas, el nivel de postulantes que hacen a una u otra opción, en el resto de las regiones del país sí dan datos alarmantes de eso. Entonces,
Pero por la mayoría supuesto que hay que quedó- la mayoría intervenir quedó en el previamente colegio primero antes de que seleccionó, quede la se mano, porque ponen una la cosa cara es antes. diseñar un sistema que no está funcionando y otra cosa es implementarlo, y el Transantiago es la prueba fiel de cosas que se diseñan mal y terminan mal implementadas. Entonces, yo no me sentaría en la crítica de la ministra. Si la ministra actúa dentro de la legalidad, tiene derecho a informar, tiene derecho a defender sus propuestas. Si hablamos del gobierno anterior, yo me acuerdo del ministro Pacheco que mandaba cartas a través de las cuentas de luz diciendo cómo iban a bajar los precios. Entonces, legítimamente los gobiernos tienen derecho a defender su opción y a llegar hasta el final con ella. Ahora, yo creo que lamentablemente nos centramos en esta discusión ideológica de la admisión o no admisión, perjudicando a los colegios buenos y no preocupándonos de los colegios que podrían ser mucho mejores. Entonces tú dices, los cambios en educación no tienen respuesta ni consecuencia inmediata. Los liceos bicentenarios, creados en el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno de Sebastián Piñera, han tenido resultados concretos, han avanzado. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de mejorar todos esos colegios? ¿Por qué no nos preocupamos de los colegios, como dice Alberto, que están cerrando? 100% ¿Cómo apoyar a los municipios? ¿Cómo apoyar a las instituciones que pueden mejorar eso y evitar de que cierren? De hecho, Hoy día, que no tiene selección. Hoy día no nos estamos preocupando de los desafíos al interior del aula de clase. Los sueldos de los profesores, los desafíos de la digitalización. En vez de ser una herramienta de apoyo, termina siendo una herramienta de desconcentración para muchos. Entonces, no estamos discutiendo sobre los problemas de educación y nos estamos enfrascando en una lucha que termina finalmente, ¿qué está pasando? Claro, pero es el el Instituto gobierno Nacional, que conduce esa el lucha. Instituto Nacional es el resultado. No, Pues el sí, gobierno yo- anterior o sea, fue el que dijo, y vuelvo a la caricatura porque yo no la inventé, quitémosle los patines a los Sí, alumnos que le va sí, bien evidentemente, y sí. tratemos de dárselo al resto. Y eso no ha funcionado. A ver, yo creo que aquí Entonces, hay una- bajamos acá. Y solo la última cifra para cerrar. Instituto Nacional hace 10 años tenía 3.800, 4.000 postulantes. En la última admisión, 2019, 890. Casi calzado. con la Esa es una muestra de que, por Y diversas aprovechemos razones, ahí de abordar también el tema del Instituto Nacional, que ha estado muy presente en los últimos días, el tema de la violencia que se ha visto también. ¿Tiene alguna relación con el tema de los procesos de selección? Todavía no se aplican en la región metropolitana, pero ellos ya habían hecho algunas modificaciones en el último año y también ahí aula segura. A ver, yo creo que, primero, lo que me temo es que como sistema político de algún modo nos hemos rendido a los problemas, porque estamos discutiendo leyes que son periféricas como si fueran centrales, y las centrales ni siquiera las estamos abordando. Y supuestamente aquí estamos de acuerdo todos en 4 o 5 cosas súper importantes, y no hay una legislación en ninguno de los últimos 4 gobiernos al respecto. O sea, no estamos hablando ni de cómo hacemos que el colegio que está más cerca de cada casa tenga la calidad suficiente para que no sea necesario ir a otro. No estamos hablando de las transformaciones microcurriculares que son indispensables hoy día en los colegios. ¿Ya? No estamos hablando de las horas de preparación de cursos de los profesores. No estamos hablando de esas cosas. O sea, estamos hablando de todas las cosas que no cuestan tanta plata, para que seamos concretos. la remuneración. Entonces estamos hablando porque no queremos enfrentar el tema de fondo y eso nos va a costar carísimo de aquí a 30 años. Y ese es el problema y lo que me temo en ese sentido. Incluso más, no somos capaces de decirle como sistema político a las personas, a los apoderados, que realmente la verdad es que una persona que quiere seleccionar un colegio no tiene la posibilidad de hacerlo porque no tiene ningún predictor para saber efectivamente si ese colegio es mejor que otro. ¿Ya? Y esa es la verdad del asunto. ¿Y cómo le podemos entregar información? Y es bueno, pero es que tome una el decisión punto de informada. fondo es que no sea necesario porque tú puedes ir al colegio que te queda más cerca y no tienes ninguna otra duda. Y si quieres una cosa especial, separada de la calidad de la educación, que tenga que ver con otro tipo de fomento, hay proyectos para eso. Hay colegios en todo el mundo que preparan para medicina deportiva, para que los niños que quieren estudiar medicina y deportiva vayan ahí y son especializados en eso. Y hay otros que se preparan para lo artístico, para el deporte. Perfecto, ni un problema. Ahora, respecto a la violencia, lo que significa la irrupción de la violencia en el Instituto Nacional significa que se rompe el principio de integración que existía anteriormente y no se ha puesto ninguno otro encima. Eso es lo que significa. ¿Ya? A mí no me gusta la selección en los establecimientos, pero entiendo que todos los sistemas súper republicanos en el mundo pueden tener 5, 6, 7 instituciones, ¿ya?, que configuran efectivamente renovación de élite, ¿ya?, y que prefieren, porque al país le hace bien que se concentre la inteligencia, la cantidad de excelencia, pero de excelencia, en un grupo más pequeño, porque eso va a redundar en un desarrollo mucho más alto de esos con capacidad intelectual, y que si el país es un país igualitario, no va a significar que esos tipos, porque son más inteligentes, son ultramillonarios, sino que simplemente van a ser una puerta al país. ¿Ya? Si lo pensamos con sanidad, no hay ningún problema. Si el Instituto Nacional estaba cumpliendo ese rol en las últimas décadas, la verdad es que es cuestionable. ¿Ya? Lo cumplió históricamente, sí, pero efectivamente en las últimas décadas no estábamos viendo
que era la renovación de las élites estaba ocurriendo a partir del Instituto Nacional. No es una cosa suficientemente evidente con la formación de los últimos años. Pues bien. Es que los últimos años ha pasado paralizado. De los últimos 20 años, me refiero. En los últimos 20 años. Yo creo que el declive viene en los últimos 20 Pero para entenderlo, ¿de dónde proviene esa violencia? El alcalde habla de que son grupos anarquistas. Es que mira, es que el punto no es... O sea, sí, el punto policial es buscar a los culpables. Ajá. El punto sociológico, en realidad, es que en un lugar donde imperaba un principio de integración que permitía que la gente buscara un mismo objetivo, deja de haber ese objetivo y entonces irrumpen, ya sea externamente o internamente, pero se ve como un escenario donde puede haber violencia. Eso se llama anomia en sociología. Entonces eso es lo que está pasando y eso significa que el proyecto, cualquiera sea que se intentó instalar, no está funcionando. Para que seamos claros, y en ese sentido habrá que decirlo con claridad, cuando uno destruye un proyecto que tiene cierto éxito, tiene que tener un proyecto que sea mejor que el anterior. Y es tan simple como eso. Y es tan difícil como eso. Entonces, sencillamente lo que ha ocurrido es que en el Instituto Nacional hoy día acreditamos que se está haciendo un daño. Eso es evidente. ¿Cómo se resuelve? ¿Ya? Se transforma en un colegio convencional, normal, con igualdad de trato que el resto de los colegios. O pasa a ser un colegio de excelencia y por lo cual recibía aportes de la municipalidad y por lo cual recibía aportes extra. Sí. Y se busca otro camino que va a cumplir un rol geopolítico en la región. Bueno, eso es otra cosa. Y lo tienen que definir entre el establecimiento, los gobiernos, en fin. Ya, y en eso yo creo que hay dos cosas. Una, que el Instituto Nacional sí estaba cumpliendo ese rol históricamente. Cuando uno mira la poca diversidad que hay a veces en la élite, proviene mayoritariamente del Instituto Nacional. Es verdad que en los últimos 20 años ha tenido competencia el Instituto Nacional. Aparecen los particulares subvencionados con mucha fuerza y también ofreciendo una alternativa parecida de diversificar la élite en términos de permitir a familias de clase media, incluso a familias de bajos recursos, ser parte de la universidad y finalmente acceder en distintos niveles a la élite, a la misma élite. Pero esos mismos años que el Nacional funcionaba, quiero decir un datito nomás, en esos mismos años que el Nacional funcionaba, el sistema público en general cumplía ese rol sin ningún problema. No nos olvidemos que tenemos los 2 premios Nobel de Chile, son de regiones y de liceo público y de pueblos pobres. Sí. ¿Ya? Entonces, y hoy día eso no ocurriría. Sí, claro. Pero ni siquiera ocurre con los particulares. En un momento donde la cobertura de la educación pública era inferior al 50%. O sea, ya el hecho de poder acceder... No, pero eso digo, es que del hecho ya de poder acceder a esa educación ya era una especie de selección. Significa que podía acceder. Pero yendo un poquito más al fondo, y me parece interesante la conversación porque estamos hablando de los próximos 30 años y cuando uno pone ese marco de conversación, entiende y ayuda mucho a poner en perspectiva estos temas. Es verdad que en el aula, es decir, en el proceso mismo de educación, no hay mucho cambio y no hay mucho debate, lo que es muy lamentable. ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente se puede producir un cambio. En 2 dimensiones. Una, los profesores. La calidad de los profesores, las herramientas con las que cuentan los profesores y todo lo que se recarga a los profesores. Porque los profesores finalmente se tenían que hacer cargo no solamente del proceso educativo, sino que también de un proceso de formación integral. O sea, todos los males de la sociedad, por decirlo en simple, ¿no es cierto?, prácticamente son puestos sobre los hombros de los profesores. O sea, hay un problema de alcoholismo, ¡pum!, los profesores. Hay un problema de droga, los profesores. El problema de violencia, los profesores. El problema de marginalidad y delincuencia, los profesores. Todos los problemas de la sociedad terminan cayendo sobre los hombros de los profesores y del proceso educativo, además con una... nunca acompañado de la importancia, acompañado de los recursos suficientes. Y quitándole poder. Pero además, con una pérdida de autoridad. Más que de poder, de autoridad. Y en eso, ¿cómo incide Aula Segura? ¿No ha sido suficiente? ¿Cuál es la Yo creo que lo rescata, es un debate porque es una legislación nueva, pero ¿por qué? Lo veo muy interesante. En Concepción hay un caso muy emblemático donde se aplicó Aula Segura y la justicia había decidido dejar una orden de no innovar, es decir, esos mismos alumnos tenían que reintegrarlos. Después la propia justicia dijo, ¿sabe qué? Tengo un problema porque se supone que la sensación de injusticia que mi decisión está provocando en esa comunidad escolar es muy fuerte y tuvo que revertir. Entonces yo creo que sí va en el camino correcto, es para los casos más graves, ojalá que no se ocupe mucho, pero resulta que cuando uno mira los casos más graves, que a pesar de que sean pocos, como los que vimos en el Instituto Nacional o en otros liceos emblemáticos, con el uso de molotov, con el uso de amedrentar a funcionarios, a profesores, a apoderados por la vía de la violencia, uno dice,
pareciera que el espíritu de Aula Segura va por el camino correcto, incluso yendo un poco más lejos. El alcalde Alessandri también está proponiendo ahí, entre varias otras medidas, que se revisen las mochilas de manera aleatoria de los alumnos o de quienes ingresan al Instituto Nacional. Yo me hago cargo de ese punto de inmediato, pero quiero volver 2 segundos al análisis sociológico, Alberto, que no lo voy a competir en esa área, pero lo preocupante de que el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos, donde más allá de la progresión histórica, salieron varios de los últimos expresidentes, el presidente Bachelet, el presidente Lagos, es que finalmente la alternativa sea el proyecto Machuca que está impulsando la ADC o el alcalde Lavín, de esta suerte de finalmente llevar a los mejores alumnos de la educación pública y que terminen siendo educados en la educación privada. Yo creo que esa salida no es la mejor. ¿Por qué no seguir reforzando las escuelas emblemáticas? ¿Por qué no ampliar esta oferta para que la educación pública se haga cargo también de todos estos fenómenos de integración que son necesarios para el país? Que la élite no sea solo proveniente de determinados colegios privados. O sea, es ya como el colmo de esta idea de defender la educación pública, pero terminando potenciando la educación privada. Y respecto a la violencia, ahí me salgo de lo sociológico y voy a lo gráfico. Cuando alumnos amenazan, alumnos o no sabes si son alumnos, amenazan con rociar con benzina a una profesora, la amenazan de muerte, golpean. El Instituto Nacional, hay testimonios por todos lados en las redes sociales sobre que las últimas 3 semanas, 4 semanas han sido terror, porque no es normal eso. Y vuelvo al sentido de autoridad que promueve Gonzalo. Hay una pérdida total. Y si como país, no solo el alcalde, sino que los parlamentarios que están discutiendo temas de educación, el gobierno no se hace cargo de dar una señal fuerte para parar esta violencia, para parar las tomas, para parar las protestas, para parar el uso de molotovs, las amenazas a los profesores, que el rector del Instituto Nacional no pueda hablar, que esté amenazado y no pueda responder a una entrevista, habla de que, y esto parece invisibilizado, está parte de la discusión, pero y a la vez, como dice Alberto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto periférico, entre paréntesis. Ahora, tenemos que ir a otro tema, pero antes, ¿qué te parece esto que ha salido, que supuestamente se va a categorizar a los establecimientos educacionales de acuerdo a su calidad, al CIMSE, que me hace recordar precisamente esa polémica iniciativa en su momento que hizo cuando estaba como ministro de Educación Joaquín Lavín de los semáforos, que tenían que ver con el resultado del CIMSE, qué tipo de semáforo tenía el colegio, y en ese momento se cuestionó porque se decía que estigmatizaba a los colegios más que ayudarlos. ¿Cuál es la opinión? Yo creo... ¿Ayuda en toda yo esta creo que lo más discusión? importante para los padres tiene que ser la información y la libertad que tengan ellos para elegir. Y Pero, cómo ayudar a que la educación pública y también la educación particular se apoye a estos colegios, se les dé más calidad, más que netearlos todos y quitarle a los que les va bien pero para su cuestionar oportunidad. también los temas de la libre elección. Yo nunca voy a olvidar que tenía unas amistades, digamos, en la época de universidad, que decidieron, que me contaron, mira, yo estudié en un liceo de niñas, en una comuna de la 7ª región, y a nosotros en el colegio siempre nos dijeron que a lo máximo que podíamos aspirar era para estudiar secretaría. Y yo en realidad ahora recién descubro que lo que me hubiera gustado hubiera sido estudiar medicina. Entonces, esto de la libre elección no es tan libre elección, porque cuando uno está en colegios de mala calidad o de que tienen menos expectativas porque sabe que no son el emblemático, porque etcétera, etcétera, efectivamente uno va moldeando también las esperanzas y los sueños de los niños y las niñas y los adolescentes y también de sus propias familias. Por lo tanto, pero démosle los sueños. Pero yo no te interrumpí, déjame emitir, por favor. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos aquí una discusión que tiene que separar lo que tiene que ver con hechos de violencia versus el tema de la calidad de la educación y los procesos para el ingreso y el acceso a la educación. En ese sentido, a mí me parece que también aquí se han estado dando fenómenos que son también complejos, porque hoy día la pérdida de matrícula en los colegios públicos de buena calidad o de excelencia, como llaman algunos, o emblemáticos, como llaman otros, también se debe, no solo, por un lado, efectivamente yo quiero ser muy clara, yo condeno los hechos de violencia que se dan. A mí me parece que no son formas de convivencia escolar el amenazar ni el rociar a alguien con... O sea, puede ser parafina como puede no serlo, digamos, etcétera, decirle pero que lo vas a inflamar, digamos, ¿no? O sea, creo que eso no son metodologías para nada. Pero creo que aquí, efectivamente, también han habido movilizaciones muy largas en donde el propio estudiantado no siempre valora lo que eso logra y, por lo tanto, también genera mayor frustración y va generando también espacio, de crítica, digamos, interna. Pero también aquí se dan fenómenos, por ejemplo, ranking de notas. Y eso sí le está pasando a los colegios públicos de excelencia. Y los chiquillos y las chiquillas se están retirando en tercero y en cuarto medio a un colegio distinto porque van a quedar mejor ranqueados. Y eso es un fenómeno de calidad de nuestras escuelas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema no es que exista el Instituto Nacional, el Liceo 1, en Las Tarrias o en la aplicación, por nombrar solo 4.
El problema es por qué el resto de los colegios públicos y escuelas públicas de Arica a Punta Arenas no pueden tener la calidad de educación, el respeto a la diversidad de personas que estén ahí a partir de que son de distintos niveles socioeconómicos, distintas formas de pensar en términos culturales, sociales, etcétera, etcétera. Y ese es el punto. Pero claro, entonces, en ese punto no hay... Porque siguiendo el punto, si lo que dice esto, ¿por qué no se mejora? ¿Se puede mejorar toda la educación igual al mismo ritmo? Pero no se mejora no se puede mejorar con estigmatización, como es diciendo, este es de mala calidad y este es bueno. Claudia, ¿se ofrece 50 liceos bicentenarios? No, oposición. Y resulta que los 50 liceos bicentenarios apuntan a dar un paso. Después de esos 50 podrían ser 150. Después podrían ser 300. Pero resulta que el primer paso de los 50 aparte para que sean de excelencia en vez de ir a fomentar los que ya están. Yo sé que es un tema que genera pasiones, pero necesito que alcancemos a revisar todos los temas. De mayor calidad porque nos apoyan más. A veces la misma infraestructura donde funcionaba un colegio de bajo rendimiento, ha surgido un liceo bicentenario que le da la oportunidad a muchas personas, ¿no es cierto?, de esos mismos entornos, porque lo que dice Alberto, ¿verdad? ¿Por qué la persona tiene que desplazarse a otra ciudad? De sus mismos entornos, y para eso el Liceo Bicentenario están en todas las provincias, y apuntan a eso, a darle oportunidades de movilidad social. Si al final lo que la gente dice, la educación es la llave de la movilidad social. Y resulta que cuando ven imágenes, aunque no sean apoderados del Instituto Nacional, pero ven esas imágenes y dicen, lo que se está pagando en Chile es eso, la movilidad social, el motor, la educación como motor. Sí, lo que pasa es que esta semana tuvo harta noticia, así que quiero que también aprovechemos el tiempo para analizar lo que pasó con Dobra Lucic. Era la carta para llegar a integrar la Corte Suprema, pero la votación ni siquiera se alcanzó a hacer en el Senado porque su nombre fue retirado por el gobierno. Ya hay otra candidata, María Angélica Repeto, pero obviamente todo lo que fue pasando con Dobra Lucic, cómo se le fueron quitando los respaldos, ha planteado también la duda sobre cuál es el mejor sistema para poder escoger a quienes van a integrar la Corte Suprema, cuál es el estándar necesario. ¿Cómo evalúan ustedes lo que pasó finalmente con Dobra Lucic? O sea, yo creo que el caso es bien emblemático respecto a lo que ha sido los mecanismos de nominación de los ministros de la Corte. Esta es una candidata que, entre comillas, no era la candidata original del gobierno, porque era más bien planteada en esta lógica binominal de que se entregaba entonces uno cada uno y se respetaba sacrosantamente, ¿ya? Pero efectivamente entonces aparecen unas impugnaciones bastante graves, bastante serias, pero bastante graves sobre todo porque todos sabemos que en realidad las impugnaciones que se le hacen a ella son probablemente las mismas que se le podrían hacer a prácticamente todos los ministros de la Corte. Si eso es lo más dramático es pensar de que sabemos que operadores políticos, operadores que están permanentemente ayudando a personas y que la gracia que tienen, que son operadores, y que para ser operador a veces hay que tener unas características que no son necesariamente muy santas, ¿ya? Entonces, y muchos ceden para poder tener más camino entonces a esta vinculación con personajes que son personajes que más bien operan en la oscuridad de la burocracia. Y sabemos que en el grueso de los cargos y en las negociaciones se pierde el sentido último de lo que se está haciendo. Y eso es lo que duele. O sea, yo creo que aquí estamos en un proceso de... La crisis institucional no es porque el sistema judicial esté en crisis o porque los carabineros estén en crisis, sino que el sistema judicial... La crisis fundamental es que la relación de confianza con el entorno, ¿no? Con cualquier cosa, con cualquier institución. Esto partió fundamentalmente con la Polar. O sea, cuando tú vas a la Polar y te dicen, mire, en realidad mi negocio no es venderle, sino que usted repacte. Tan así que yo le repacto solo. Y tú que pensabas que cuando ibas a repactar iba a pedir un favor, y en realidad estabas yendo a que te armaran el negocio. Al matadero. Al matadero. Entonces ese es el problema. Y de ahí para adelante la sensación de vulnerabilidad tiene que ver con eso. Entonces, hoy día el problema es serio, es grave. Lo que está pasando en todos los cargos es que la gente aprendió a gestionar y no a llegar al objetivo de fondo. Y le estamos enseñando muchas veces, en el sistema de educación estábamos hablando lo mismo, cómo los estudiantes tienen que gestionar para poder tener más éxito en el sistema sin haber aprendido más. ¿Ya? Yo quiero darle una dimensión es delicado al rol de los operadores aquí. Porque aquí me pareciera que hay un operador muy visible, muy nombrado, que es el que habría fracasado en su misión. Y que eso habría ocupado la caída de Dobra Lucic. Y resulta que, en mi opinión, no es así. Resulta que es al revés. Ella fue víctima de los operadores. Los favores que no consiguió fueron los que le impidieron llegar a la Corte Suprema. Porque resulta que aquí hay un cuestionamiento sobre una ministra que es 2 veces la Corte Suprema en pleno, la pone en primer lugar.
con máximo de votos, en primer lugar. O sea, y lo hace sin conocerla. Claro que la conocen, si tiene una trayectoria de casi 35, 40 años. ¿Pero qué es lo que ellos la incluye ponen en primer lugar. Gonzalo? Lo El digo gobierno, para recoger lo que dice, que Jorge Correa Sutil decía en una entrevista que Dora Lucic no ha hecho más lobby que los que sí están ahora en la Corte Suprema. ¿Es que había una campaña en su contra o es que ha cambiado también el estándar, el nivel de exigencia? Yo creo que hay dos cosas. Ella tiene parte de la responsabilidad, en una dimensión. Ya. Y yo creo que en una dimensión que es importante, pero no es la más importante. Lo que sí, ella logra el apoyo del Partido Socialista en plenitud. Eso es lo que el presidente ve cuando le dice, y el Partido Socialista dice, nosotros vamos a asegurar los votos, el resto de los votos. ¿Qué apoyo no logra? El del PPD. Explícitamente, el PPD inicia una campaña contra ella. Y resulta que cuando uno escucha los diálogos de todos estos operadores, es decir, bueno, hay un senador en el PPD que es el que visa quienes entran o no entran a la Corte Suprema. Y en este caso no le habría dado el favor a la señora Luxi. ¿Quién es ese senador? El senador por la región metropolitana. Entonces, Cuyo nombre y apellido es uno de los dos. ¿Te chocó? Y esta Parece información trivia. donde está escrita en los diálogos, donde el operador cuestionado llama a la operadora del señor Girardi para ponerse de acuerdo en esto, exactamente esto. Esa es la operación que se termina cayendo y de ahí surge el veto, porque si no nos quedamos en la imagen de que llevemos el otro análisis. La ministra tenía problemas graves, estaba metida en un par de enrollos que hemos conocido públicamente, donde además se manejó pésimamente ella en una cultura anterior, creyendo que el acuerdo la blindaba de todo. No se dio cuenta que ella tenía que dar respuestas, y respuestas como regular a la prensa o evitar los cuestionamientos, no enfrentarlos directamente, obviamente que le hicieron daño. Pero finalmente pareciera que son esos votos, esos pocos votos de algunos senadores los que dejan entrar o no entrar a la Corte Suprema. Y eso es... por eso yo me atrevo a decir que es víctima de los operadores y no por el fracaso de una operación de operadores. Cristian está levantando la mano Sí, hace mucho rato. yo pidiendo la totalmente de palabra. acuerdo con Gonzalo que hubo una operación para bajarla. Pero independiente de eso, aquí hay un problema del estándar, lo que preguntabas tú. El estándar cambió. Cambió. Es razonable que ahora haya una revisión exhaustiva, pero no nos concentremos solo en la Corte Suprema. Estos problemas, con distinta resolución, pasaron a la elección del fiscal nacional. Tuvimos también en la elección del Contralor. Tenemos problemas en la elección del secretario del Senado. Entonces, Tribunal Constitucional. Todos los cargos que son seleccionados tienen que subir su estándar. Yo creo que la propuesta hoy día sale en la tercera, creo, del gobierno, que va a ser un consejo. Que yo creo que alta dirección pública, con todos los problemas que tiene la capacidad de expandirse, mejorarse, profundizarse, independiente de los cambios de gobierno, de avanzar una línea que permita. Yo creo que hay tres cosas fundamentales. Más transparencia, más filtros previos, más exposición a la... y terminar con el cuoteo. Si finalmente el problema del cuoteo, ¿cuál es? Que llegan a hacer estas sesiones de presentación de los candidatos y donde los votos ya están contados. Entonces no hay un verdadero interés por hurgar en las vidas profesionales, en las trayectorias, en los problemas que presentan ciertos candidatos para ciertos cargos. Entonces yo creo que ahí está el centro de lo que nosotros podemos trabajar. Pero ojalá que esta propuesta de mejora cuente con el apoyo transversal y se lleve al final a una verdadera solución, porque siempre nos llenamos de propuestas después de que los problemas pasan. Pero esas soluciones terminan diluyéndose, no se implementan, hasta que llegue el próximo cargo que probablemente, si no me equivoco, es la Corte Suprema nuevamente que tiene que llenarse, y va a ser ahora del otro lado, y si no hay una operación política para bajarlo, va a pasar sin problema. Entonces yo creo que ahí está el centro de la discusión. Hoy día la sociedad demanda más transparencia, demanda... La Corte, el Poder Judicial también tiene que abrirse a la regulación del lobby, a la regulación de transparencia, viene el tema de las relaciones de los abogados. Yo creo que hay muchos desafíos en esa área que... Sí, solo agregar una cosa muy pequeña. El estándar más elevado no solamente debe ser para aquellos que están postulando, también para las instituciones que tienen poder de decisión. Si finalmente, como la Corte Suprema la elige 2 veces primera y no se hace cargo. El Senado no se atreve ni a votarla, pero tampoco se hace cargo. Entonces, tampoco están usando bien sus atribuciones y decirle, bueno, también que lo hagan con mayor transparencia. Claudia Pascual. Sí, yo lo que quiero plantear más allá, digamos, de los currículum de todas aquellas personas que son candidatas, digamos, en ese sentido, es que ojalá lo tomemos como un sentido de oportunidad para revisar el mecanismo de selección y de designación. Y lo digo porque aquí lo que ha estado ocurriendo primero es esta instalación de la lógica binominal de las designaciones en Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema,
Suprema, en la Contraloría, etcétera, etcétera, por decir varias cosas. Yo creo que hay que romper esa lógica. Pero en segundo lugar también, independiente de los mecanismos de selección, uno no puede seguir permitiendo lo que ha estado ocurriendo aquí, que es el traspaso de las autonomías que tienen los poderes para ir a conversar con los otros para las designaciones. O sea, si aquí también hay un no respeto, digamos, a esa autonomía de los poderes. Entonces, efectivamente, se presta para que haya lobby, para que haya una serie de situaciones en las cuales necesito visibilizarme, primero para estar alguna vez en alguna quina o en alguna terna, y segundo para después salir electo o electa, digamos, dentro de esa... Y en tercer lugar, creo que efectivamente... el mecanismo de selección tiene que ser un mecanismo lo más transparente, que sea a lo mejor pensar también en las posibilidades, digamos, de cuerpos autónomos que puedan elegir, digamos, garantizando representaciones, digamos, que respeten la diversidad de nuestra sociedad, pero apelar solo, por ejemplo, o sea, yo en eso creo que hay que buscar distintos mecanismos, solo alta dirección pública cuando tiene problemas, y lo hemos visto, porque depende del gobierno. Depende del gobierno, igual salen los que tienen que salir, digamos. Estoy poniendo por el tema de la Corte Suprema, audiencias públicas, apuntando. O sea, por yo ese creo lado. que hay que ir por todos, Mi esos duda temas. es, porque se nombró ahora pero lo que no puede ser, por reemplazo- ejemplo, Sí. lo que no puede ser es que, por ejemplo, sea facultad solo los presidentes o las presidentas de la República mandar las quinas o las ternas y que luego solo sea el Senado quien resuelve. A mí me parece que ese es un mecanismo que está haciendo agua en este minuto. En ese mismo sentido, el hecho de que el gobierno nominara a María Angélica Repeto, pero sin consulta al Senado. O sea, yo creo que o sea, tiene que ver con un ámbito, digamos, de una salida rápida, digamos, para poder resolver la situación, digamos. Por eso digo, yo no voy a calificar a las dos candidatas, digamos. Lo que quiero decir es que el mecanismo está mostrando que tiene fallas, y que tiene fallas por falta de transparencia, y que tiene fallas por lógicas binominales, y que tiene fallas por el traspaso, insisto, y la pérdida de autonomía de todos los poderes. Ahora, hay una cosa que no se puede regular, que es la capacidad de los actores políticos de actuar del modo más adecuado y correcto posible dentro de los límites normativos existentes, los legales. O sea, no es adecuado, no está bien, suena feo y se ve mal que el presidente de la República haya llamado a Dobrovolsky para decirle ¿ya? Que él había tomado la decisión, que además todos sabemos que es él, está muy bien, aquí no tiene para qué comunicárselo, digamos, ¿ya? Que haya tomado la decisión de que fuera ella la nominada para ir al Senado. Y espero que no lo haya hecho ahora, ¿ya? Con la nueva nominación. Pero yo creo que ahí tenemos que mejorar el estándar, porque hay una cosa que no nos tenemos que olvidar. Entre los fundamentos de una decisión y una decisión hay un delta, hay una diferencia que no va a llenar el fundamento. O sea, el poder existe justamente porque las respuestas no existen respuestas correctas en el poder. Entonces, uno puede tener la respuesta lo más fundamentada posible, pero hay un punto en el cual tiene que tomar la decisión y decir, oye, entre estos dos, tal cosa. Y tenemos que tener mucho cuidado con las operaciones para todo esto. Yo recuerdo que cuando se eligió al fiscal Abbott, toda la prensa dijo no tiene ninguna posibilidad porque todos dicen que no tiene apoyos políticos. Y a mí me queda súper claro, me disculparán, que tiene cualquier cantidad de apoyo político. Que los consiguió. Alguien hizo ver a la prensa, creer a la prensa, en estas zonas oscuras donde la prensa no tiene por qué saber mucho, no hay periodistas suficientemente especializados en la fiscalía, qué sé yo, de que el tipo sí tenía sus vinculaciones o que podía tenerla. Y todos nos compramos la tesis de que este era el más independiente de todo. Y a los 3 días estábamos ya con un tipo que le puso un cortafuego a las investigaciones políticas. Entonces de verdad, creo que los niveles de fundamentación no van a llegar nunca a eso, porque para eso está la legitimidad del poder. Y la legitimidad es lo que está hoy día en juego y hace muy difícil cualquiera de estas decisiones. Y ojo, hay un riesgo también en toda esta situación, que poco menos que tengamos que elegir a alguien que casi no tenga antecedentes. Y cuando no tiene antecedentes, porque no ha hecho mucho también. No ha estado metido en mucho... No ha estado en las redes. No ha estado... Porque cuando uno hace la comparación, Alberto, entre las dos ministras, hay una que tiene más red política, parecía tener más red política, que era Dobrovolsky, y en cambio ahora se opta por una ministra que debe tenerla, pero ha ejercido su rol no en Santiago, que pareciera que por eso, por lo mismo, es invisible, pero tenía una gran labor en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y ha sido una muy buena ministra. Entonces dice, bueno, ahí ahora quizá hay un delay mayor en tratar de buscar lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus relaciones más cercanas? ¿Cuáles son sus vinculaciones más? Entiendo que no tiene militancia. Eso dijo la prensa, no sé, yo no tengo idea. No tiene militancia, pero sí es una muy buena ministra. Y ahora dice, bueno, el Senado queda un poquito a contramano. ¿Por qué? Porque también hay una transferencia de responsabilidad. Si el Senado dijo que sí a la ministra
Luxich para después echarse para atrás a propósito del cuestionamiento público. Y me cuadra con un sistema político débil, incapaz de enfrentar a la opinión pública casi en ningún tema. Casi en ningún tema. Basta que un tema se transforme en un tema público para que la política retroceda. Sí. Y poco tiene que ver con la descripción que haces tú, que teóricamente es correcta, pero prácticamente uno dice, hoy día el poder tiene muy poco margen para ejercer una decisión que no esté validada por la opinión pública, No tiene legitimidad. con la información que la opinión Y pública nadie se tiene. atreve a enfrentarla tampoco. Nadie se atreve a decir no, pero no se atreven a decir lo que cuando Elwin dijo civiles y militares y lo pifiaron, dijo no, civiles y militares, no te enfrentas a la gente que te está diciendo lo contrario. Ese también es un rol de liderazgo. Sí. Y hoy día la mayor parte de los políticos van a mirar a los focus group qué es lo que dicen para repetirlo. Esa es la verdad. Vamos cerrando este tema porque ya vamos a ir en un ratito más con la entrevista con Marisa Navarrete. Estaba revisando algunos de los comentarios que nos están llegando ahí con el hashtag Estado Nacional, muchos opinando sobre el tema de los colegios, algunos como Coca que dice que no está de acuerdo con los colegios de excelencia, otros que nos preguntan por el tema de las pensiones, vamos a estar conversando sobre eso. Después de la entrevista, también cifras ahí de la encuesta Academ y también quienes nos preguntan por Alberto Mayol, ¿ya no sigue en el Frente Amplio? A mí lo que me comunicaron es que, del Frente o sea, Amplio, lo que me dice comunicaron es la que al movimiento entrevista de del hoy. cual yo pertenecía lo sacaron de la mesa nacional a partir de una decisión que no está, nunca hubo una resolución respecto a la expulsión, pero estamos fuera. ¿Ya? Pero cuando dices me echaron del Frente Amplio, Claro, es por eso, ¿en qué sentido? porque donde yo ejercía mi militancia, digamos, originalmente yo era un independiente, pero después formé un movimiento y a ese movimiento lo sacan y entiendo que entonces nos están pidiendo que, nos dicen que tenemos los mismos derechos que cualquier independiente, que vamos a ir a trabajar a los comunales, podemos hacer la pega, pero cuando llegue el momento de la toma de decisiones lo van a tomar ellos. Está muy bien, es una cosa enternecedora, pero evidentemente es una expulsión. Ahora, evidentemente a uno no lo echan de los proyectos políticos, porque los proyectos políticos son ideas, son creencias, son convicciones. Entonces no me pueden echar del Frente Amplio desde el punto de vista de las convicciones, pero administrativamente es evidente. Pero si necesitas un espacio, bienvenido, te puedes pasar para este lado de la mesa. Y Han habido siempre muchas ofertas, pero la verdad es que no las he tomado. Ya, pero sientes que hay Pero una no creo que cierta... esté la No me han Eso es hecho lo que te ofertas de está allá. invitando No me han hecho ofertas desde allá. ¿Pero sientes, Alberto, que definitivamente no te quieren en el Frente Amplio o qué? O sea, a mí siempre me ha importado bien poco si en la política a alguien uno lo quiere. Yo no entiendo esa quién no te necesidad de quiere amor en la en el Frente política. Amplio? Lo que necesitamos es que la gente que piensa que tiene un proyecto conjunto trabaje en conjunto para ese proyecto. Y eso ha sido difícil con el Frente Amplio, aunque lo he logrado bastante. Y he logrado que varias cosas que pensaba que eran importantes que se lograran, se hicieran en el Frente Pero Amplio. el Frente Amplio hay mucha gente, Alberto. Y resulta que cuando uno mira esta teleserie, ¿no es cierto?, post-primaria, Sí. básicamente tu enfrentamiento ha sido con Revolución Democrática y sobre todo con Giorgio Jackson. Sí. Es ahí donde que tú no fueras en la lista, no ocuparas un cupo, Sí. no te subvencionaras con los votos de él, como que tú no de tuvieras votos. hecho, yo no necesitaba los votos, yo necesitaba ir en la lista donde me habían ofrecido mi cupo, los ecologistas verdes, yo ahí salía diputado, y donde me mandaron no salía diputado. ¿Y eso fue al azar o fue una decisión? No fue una decisión del Frente Amplio, una sanción. Me Que sancionaron. de nuevo, el Frente Amplio hay mucha gente. Por eso, pero es que la Mesa Nacional es la que ejerce y en la Mesa Nacional no está Giorgio, pero yo siempre lo dije, esto es evidentemente un problema que oficia con Giorgio y de hecho yo cuando partió este problema hace un mes, que lo mantuvimos con prudencia y sigilo al respecto, yo le hice llegar un mensaje diciéndole, oye, está pasando esto, no entiendo muy bien para dónde va, pero entiendo claramente que esto puede terminar mal. Y no contestaron. Por tanto, entiendo que efectivamente se hacen responsables, porque uno si no llama y dice, oye, no tengo nada que ver, qué sé yo, por último miente, no tengo idea. Formas. Las formas. ¿Y si fueras diputado hoy día, estarías en el Frente Amplio? Sin duda, no me imagino en otro lugar, la verdad. 10 de la mañana con 53 minutos, nos vamos a la pausa, viene la entrevista y más aquí en Estado Nacional. Muy bien, regresamos a Estado Nacional en esta transmisión en conjunto con Radio Duna 89.7. Saludamos a quienes nos están escuchando, ahora acompañados porque estamos junto al periodista Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Pati? Rodrigo, bienvenido. Gracias. Y también con Marisa Navarrete, nuestra entrevistada del día de hoy. Marisa, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Abogada, además exfiscal
También fue parte del Servicio de Puestos Internos en el momento en que se destapó el caso Penta y por estos días apareciendo mucho más en la prensa también porque es abogada defensora de Leonardo Oces, capitán en retiro de Carabineros, que está siendo investigado por el tema del caso Huracán, pero también ha sido mencionado por el fiscal Sergio Moya porque la ha cuestionado por el hecho de ser pareja del fiscal Emiliano Arias. De todos estos temas vamos a conversar. Rodrigo. Marisa, gracias por estar acá. Quiero colgarme un poco de la presentación que hacía Patricia. Usted fue fiscal adjunta del Ministerio Público por casi 9 años, si no me equivoco. Y quiero partir de eso, colgarme de eso para preguntarle si le sorprende lo que está pasando en la Fiscalía de Rancagua. ¿Había visto, escuchado algo parecido de este enfrentamiento entre el fiscal regional y su fiscal jefe, Emiliano Arias, y Sergio Moya? ¿Es algo raro, anormal? ¿Cómo lo calificaría usted lo que pasaba en Rancagua? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación a este programa. Desde un punto de vista, obviamente, aquí involucrada en el tema, porque todos sabemos, ¿cierto?, que Emiliano es pareja mía, pero tratando de hacer un poco abstracción de eso, evidentemente es algo inédito en lo que es el Ministerio Público, ¿cierto? Es inédito porque aparece un fiscal haciendo una declaración en la prensa imputándole delitos a otro fiscal que es su jefe. Entonces eso en cualquier parte yo creo que es bastante sospechoso, por así llamarlo de alguna manera, y además es muy cuestionable la forma en que esto se hace. ¿Cuestionable por qué? Porque se hace a través de un medio de comunicación social, ¿cierto? Cuando se hace una denuncia, ¿cierto? Se hace por los canales que normalmente son adecuados y se hace inmediatamente que se conocen los hechos, ¿ya? Aquí se hace una denuncia de hechos que habían ocurrido más de un año atrás. Entonces, todo esto es lo que nosotros decimos que es cuestionable. Y es cuestionable también porque, como también el propio fiscal Moya lo dijo, esta denuncia pública que la hace a través de los medios de comunicación, lo hace con el acuerdo o con el beneplácito de la Fiscalía Nacional. Es decir, aquí tiene una autorización de la alta jefatura para poder hacer esta denuncia pública. Marisa, usted lo decía también en la presentación, el saludo de que efectivamente su nombre sale nuevamente a raíz de las declaraciones que ha hecho el fiscal Sergio Moya. Usted lo conoció a Moya, me imagino que en algún momento tuvo tiempo para compartir con él. ¿Qué opinión tiene del fiscal Sergio Moya? Bueno, yo hasta antes de estos hechos, ¿cierto? Yo tenía una muy buena opinión de Sergio, lo conocía, toda vez que yo también había sido fiscal y habíamos coincidido en algunos temas que tenían que ver con delitos ambientales. Ambos fuimos fiscales medioambientales, por lo tanto, en ese ámbito yo lo conocía, yo no tenía ninguna razón para decir que el fiscal Moya pudiera estar involucrado en cualquier irregularidad, para nada. Y lo que viene después, bueno, obviamente va cambiando un poco esta versión y nos parece bastante sorprendente lo que ha hecho él a partir de esta declaración pública o de acusaciones públicas que ha hecho contra Emiliano Arias. ¿Y eso a qué lo atribuye que haya ocurrido eso? Lo digo porque el fiscal Emiliano Arias y el fiscal Sergio Moya trabajaron en conjunto durante muchísimos años, por eso que después sorprende cuando ocurre esta confrontación que se da entre ellos, pero precisamente desde esa perspectiva, de lo que le ha tocado desde la perspectiva laboral, conocerlos, ¿qué es lo que puede haber incidido en que se dé una situación como esta? Bueno, hay muchas conjeturas al respecto, ¿cierto? Y ahí, por eso me imagino que yo estoy acá, es porque se mezcla de alguna manera con el caso Huracán. O sea, sin duda eso es un hito que marca lo que viene después. Hay antecedentes previos y desde luego yo les digo que estoy en el caso Huracán mucho antes de que sucedieran estos hechos, estoy desde el inicio. Por lo tanto, cuando yo asumo la defensa de uno de los carabineros, varios carabineros en esa época, soy bastante criticada en aquella oportunidad porque se trata de mezclar algunas cosas, como por ejemplo que habría algún conflicto de interés, y no había ninguno, porque Emiliano no tenía nada que ver con el caso Huracán, que era en la Araucanía, y Emiliano estaba en Rancagua. Pero soy criticada por muchos fiscales incluso, ¿ya? Como si uno asumiera una defensa institucional aquí, obviamente que no era una defensa institucional, sino una defensa de personas. Los abogados penalistas defendemos personas. Por lo tanto, a partir de este momento y el momento en que empiezan un hecho bastante decidor es cuando se conoce que se le va a hacer un sumario al fiscal Moya. Yo creo que ahí hay un punto que es bastante antes, ¿cierto?, de que él denuncie públicamente a Emiliano. Cuando aparece por la prensa que se le va a hacer un sumario,
yo, como abogada defensora de don Leonardo Oce, lo que hago es pedir un sumario también para los fiscales de Araucanía, ¿ya? Porque aquí yo creo que es bueno que sepamos, yo no sé si la opinión pública sabe, y si me permiten un poco explicar de qué es este asunto, porque la gente no entiende. ¿Qué pasó? El año 2017, ¿cierto? En septiembre del año 2017 fueron detenidas varias personas, varios mapuches, supuestamente imputados de delitos graves, ¿cierto? De incendio terrorista. Son imputados por la Fiscalía y para fundar las órdenes de detención que le da un juez de garantía, lo hace en virtud de un informe de inteligencia, ¿ya? Que contenía algunos mensajes de WhatsApp que habrían sido, ¿cierto?, emitidos por estas personas que fueron detenidas. Posteriormente fueron liberados por la Corte Suprema porque se dijo que estos mensajes no eran suficientes para poder imputar responsabilidad a estas personas. Pero aquí, desde luego, ya hay algunas cosas que son importantes señalarlas. Primero, es por qué se usa la ley de inteligencia en un delito que está investigando la Fiscalía, ¿ya? Y aquí tenemos un gran problema, porque nuestro sistema procesal penal establece claramente quién es el encargado de dar autorizaciones de intromisión en la intimidad de las personas, que son, sin duda, los jueces de garantía. Y de alguna forma, para soslayar, para evitar, ¿cierto?, las autorizaciones que estaban siendo muy esquivas allá en la Araucanía, los fiscales, y esto es bien relevante, los fiscales en conjunto con Carabineros deciden usar este mecanismo. Un mecanismo que no está para esto. Entonces, de alguna manera, si lo decimos en un sentido bastante claro, hay un fraude al sistema procesal penal usar la ley de inteligencia para sustentar órdenes de detención, ¿ya? Y todos los antecedentes que hay en la carpeta de investigación dan cuenta precisamente que es la Fiscalía la que, al inicio incluso del año 2017, da cuenta de que autorizaron y decidieron usar esta ley de inteligencia, ¿ya? Eso es lo que primero nos llama la atención. Claro, y segundo... pero todo esto, ¿de qué manera se va uniendo con esto que usted dice, que eventualmente podría ser el detonante en el caso del fiscal Sergio Moya para decir y denunciar al fiscal Emiliano Álvarez? Perfecto. Entonces, luego de eso, y por eso viene aquí, de esta explicación muy somera del caso Huracán, viene a pensar, decir, bueno, esos informes de inteligencia que habrían sido, según la Fiscalía, conocidos solo 3 días antes a través de un informe que daba cuenta de mensajes de WhatsApp. Es decir, que el aquí... software Antorcha, el profesor Alex Smith, todo, claro, pero son mensajes de para WhatsApp. Recordar a la gente cuáles eran los... Así es, el era la mecanismo operación Huracán. usado por Alex Smith. Pues bien, entonces uno ve aquí que hay fiscales, y esto no es creíble, que un fiscal haya visto un informe de inteligencia con mensaje de WhatsApp y haya dicho, me las creo todas, sabiendo que es algo que, por lo menos, la gente entiende que no se puede interceptar WhatsApp. Entonces, aquí necesariamente hay 2 opciones. O los fiscales sabían que era falso, porque no es posible que le hayan creído fiscales con alta experiencia, ¿cierto?, en delitos de alta complejidad, o los fiscales podrían haber hecho algún mecanismo, los sistemas informáticos y hoy día de hackeo, ya hemos visto hace un par de días atrás un tema de WhatsApp, se hizo algo y ellos solo cuestionaron esto cuando aparecen ellos mismos involucrados, ¿ya? Esas son las 2 opciones. Pero la teoría del engaño, ¿cierto?, no es creíble. Aquí yo me fui engañado. No es posible eso, ni que lo diga ni Carabinero, ni que lo diga la Fiscalía. Entonces, aquí es donde se empieza a mezclar. ¿Por qué se empieza a mezclar? Porque cuando pasan estas detenciones y se usan estos mecanismos informáticos, según lo que dijo el propio fiscal Moya, y aquí es donde interviene el fiscal Moya, dijo que la Fiscalía Nacional, esto es bien relevante, la Fiscalía Nacional le había pedido que asesorara jurídicamente a los Carabineros para darle un soporte jurídico, digamos, legal a estas interceptaciones telefónicas. Por lo tanto, aquí hay un primer punto. Nos estamos encontrando que el fiscal Moya no ha actuado solo en esto, ¿ya? Hay un vínculo. Hay un sin vínculo lugar a dudas, de la entre Fiscalía el fiscal Moya y algunos carabineros, Así es. que no están en servicio activo hoy día. Pero, ¿cuándo supo usted ese vínculo, Marisa? Desde siempre se ha sabido que el fiscal Moya ha tenido vínculos con los carabineros, particularmente con uno, que es don Patricio Marín, ¿ya? De hecho... Usted lo defendió en algún momento, ¿no, Marín? Al inicio también lo defendí. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esto nosotros vamos vislumbrando, y aquí también es un punto importante. La Fiscalía, ¿cierto?, no solamente prestó asesoría jurídica a través del fiscal Moya con el beneplácito de la Fiscalía Nacional, sino que además de los antecedentes que hay en la carpeta, específicamente del teléfono del señor Marín, se da cuenta que otro fiscal, el fiscal Arroyo,
tuvo una participación también directa en estas decisiones. ¿Ya? Hay mensajes en su teléfono celular que han estado siempre en la carpeta de investigación que dan cuenta de que incluso revisó un borrador del informe de Liberación harto tiempo antes, que revisó y que tuvo en su teléfono celular mensajes supuestamente extraídos de estas conversaciones en su teléfono celular. Y eso es súper relevante porque nosotros, esto lo hemos denunciado desde siempre dentro de la investigación, incluso como defensa hemos presentado una querella criminal porque desde agosto del año pasado estábamos pidiendo una evidencia. Sabemos que toda la evidencia que es de una carpeta de investigación tiene que ser conocida por la defensa. Y se nos negó sistemáticamente el teléfono del fiscal Arroyo. Quiero que me aclare un dato también que está dentro de este mismo proceso, Marisa, que tiene que ver con la declaración que hizo su defendido, con el carabinero Oces, respecto al allanamiento que hubo por parte de la Policía de Investigaciones a carabineros el año pasado. ¿Por qué lo hace ahora, 14 meses después? Exactamente, a eso voy. Estoy hablando un poco cómo el fiscal Moya se va apareciendo en el caso. Luego de esto, cuando se abre el sumario, y ahí nos vamos relacionando, se pide, por mi parte, que también, así como se le hizo un sumario al fiscal Moya, se le abra un sumario al fiscal Arroyo. Por eso he contado lo anterior, porque obviamente también hay mensajes que lo involucran. La Fiscalía Nacional rechaza hacerle un sumario, dice que eso no corresponde, y bueno, aparece el fiscal Moya en una entrevista en El Mercurio. Y allí señala algo bien relevante para empezar a sospechar que el fiscal Moya tenía una participación un poquito mayor, que es que dice que el día que él hace una prueba, no es que él hace una prueba en enero, cuando ya habían sido cuestionados los carabineros, él hace una prueba y dice que lo llama el fiscal Paredes, que es el fiscal regional de la Araucanía. Y lo dice. Y a mí me parece muy curioso que haya dicho eso, porque dije, bueno, ¿por qué el fiscal Paredes llama al fiscal Moya en una causa que se supone que no tiene nada que ver? Y pido la declaración nuevamente fiscal Moya. Pasa un mes, no pasa nada, no me da lugar, ni me responden esa diligencia. Y entre medio entonces empezamos nosotros a sospechar que había algo más. Empezamos a revisar los WhatsApp que habían entre Marín y Sergio Moya. Y allí nos vamos dando cuenta que el fiscal Moya tiene una participación directa en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él está investigando. Abogada, sí, para también ahí comentarle en el fondo lo que ha planteado el propio fiscal Sergio Moya. Él considera que toda esta información, todo lo que se ha dicho, su propio rol, tiene que ver con una suerte de venganza que se estaría buscando, que son imputaciones gratuitas, que vienen impregnadas de afanes personales, y dice ahí que él se cuestiona hasta qué punto puede llegar una persona empleando a su representado y al sistema procesal para lavarle la imagen a miembros de su familia, el nivel de manipulación de personas, de información de tribunales, de carpetas investigativas que ha hecho uso la abogada para favorecer a su pareja Arias. Ya me parece algo fuera de serie de declaraciones que dio en una entrevista al fiscal Sergio Moya. Sí, yo no me he querido referir a esas imputaciones porque de partida, bueno, considero que es bastante mal gusto empezar a atacar a la mujer del enemigo, por decirlo amarlo, lo encuentro de muy mal gusto, pero las tomo como una persona que está profundamente resentida con todo esto, pero que además está profundamente cuestionada. Porque cuando aparece ya, y definitivamente ya entrando a contestar la pregunta que me han hecho, porque tengo que explicarlo si no nadie entiende, cuando pasa esto de que estamos en duda respecto a la participación del fiscal Moya, aparece un correo electrónico que me envían en forma anónima a mi correo personal, ¿ya? Ese correo se lo entrego y se lo hago llegar al fiscal Palma, que está investigando el caso, y en ese correo es muy relevante, porque allí en realidad lo que pasa, y a diferencia de lo que dijo el fiscal Moya, no se trata de su caso. Allí se trata, si uno lee el detalle de ese correo electrónico, se refiere a Mónica Palma y a un tal José. Mónica Palma sería una abogada asistente que habría sido vinculada a algún tipo de filtración en el caso de la Araucanía. Por lo tanto, allí vemos una primera parte de ese correo que no tiene nada que hacer el fiscal Moya con ese caso. Los WhatsApp, además, que hay entre Patricio Marín, se da cuenta también que incluso le remite escuchas telefónicas de la abogada asistente, que no tienen nada que ver con... Quedarme con Moya un rato más, Marisa. ¿Usted tuvo trato preferente en Rancagua por ser pareja de Emiliano Arias, como dice justamente el fiscal Moya? Nos cambiamos de tema absolutamente. Sí, lo que pasa es que si no... No, por cierto que no tuve ningún trato preferente. Esas son partes de las imputaciones que se le están haciendo, que se están investigando al fiscal Emiliano Arias. Lo descarto absolutamente. Son dos causas que tuve como querellante, que tengo ¿Ya aún. no las tiene? No, que las tengo aún, Perfecto. pero que antes que llegara Emiliano. Y son causas, en realidad, y es cosa de preguntarle a las víctimas,
en el sentido de cómo han sido tratadas. Porque aquí hay un tema que es, digamos, por igual. Hay un problema con las víctimas. La Fiscalía tiene un problema con las víctimas. Usted pregúntele a cualquier persona si se sienten hoy día que sus casos están siendo investigados. Déjeme golpear la puerta de lo más íntimo en la relación que usted tiene con Arias. ¿Usted supo que alguna vez le ofrecieron la Subsecretaría de Prevención del Delito a él? Como le digo, yo todas las imputaciones que le han hecho a Emiliano no me voy a referir. ¿Sabe por qué? Porque hay un equipo de abogados que tiene ellos unos planteamientos. Perfecto. Emiliano ya ha respondido eso y no me parece que yo pueda de alguna forma legítimamente referir. ¿Ya? Entonces no quiero yo mezclar las cosas. Usted me está preguntando, yo estoy aquí para que la gente pueda entender de alguna manera este teleserie, como le han llamado, y que tiene que ver con el caso Huracán. Muy bien. Abogada Marisa Navarrete, muchísimas gracias por habernos acompañado acá Gracias esta a ustedes. mañana. Gracias, buen día. 11 de la mañana con 14 minutos y nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, las pensiones. Veamos un resumen de lo que pasó en estos últimos días con este tema. Yo creo que es una señal política muy potente al gobierno de que de verdad, si quiere avanzar en una reforma previsional, tiene que ser sobre la base de un acuerdo político y social que lo sustente y que sea lo más amplio y transversal posible. No entenderían los chilenos que hoy día están esperando un aumento de la pensión que se niegue la idea de legislar, así que esperamos que esto sea aprobado en sala cuando corresponda votar, que entendemos que va a ser esta semana. Saquémonos la máscara. ¿Están o no están por mejorar el sistema? Y el gobierno prefirió una estrategia comunicacional al diálogo político. Acá están las 10 lucas que el gobierno del presidente Piñera y que los parlamentarios que estén por aprobar este proyecto le van a entregar a los adultos mayores más vulnerables de nuestro país. 10 lucas miserables, desde la comodidad de nuestras billeteras, claro que es miserable. Desde la comodidad de los 6 millones de pesos que ganamos, claro que es miserable. Entonces está una discusión hipócrita, pues. Hipócrita. Yo puedo sacar también la billetera, pero díganle una cosa, ¿no es cierto? Sáquenle la billetera a los pobres. Es lamentable que el Partido Radical y la Democracia Cristiana hayan sido parte de una cocina. Lo que hay que recordarle al Ejecutivo una vez más, que una reforma previsional no se construye perquineando votos en la sala, se construye trabajando juntos para modificar un sistema que es injusto. Me alegro, después del rechazo en la comisión, que la sala de la Cámara haya aprobado por una inmensa mayoría este proyecto. Lo agradezco. Bueno, ahí veíamos toda la pasión con la que se debatió el tema de las pensiones. Recordemos que primero se había rechazado la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, pero luego esto se llevó a la sala, ahí los diputados votaron y finalmente esto se terminó aprobando, esta etapa inicial. Ahora ya se empieza a discutir en el Congreso, pero obviamente generó varios cuestionamientos, algunos de ellos, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con ese 4% de cotización adicional? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién se va a hacer cargo? Pero también cuestionamientos políticos a la ADC, dentro de la ADC, ciertas divisiones en la ADC. Está con nosotros el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, para analizar este tema. Fuad, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Primero, ¿cuál es la evaluación de los daños que finalmente deja esta discusión? Lo digo también porque veíamos ahí a Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo, no sé si todavía sigue siendo, porque se ha pedido que se le quite ese cargo en la Comisión de Trabajo. ¿Cómo evalúa usted lo que pasó con esta discusión? Es que yo creo que no hay chileno que no esté absolutamente consciente que es necesario legislar para mejorar el sistema de pensiones. Eso es una prioridad número 1 de nuestro partido. También lo dijimos con mucha claridad, el proyecto que presentó el gobierno no nos satisfacía. Pero resulta que esta misma lógica maximalista del todo nada en el gobierno de la presidenta Bachelet también nos dejó sin avanzar en un proyecto de reforma de pensiones. Y los adultos mayores no pueden seguir esperando que tengamos el proyecto que nos deje contentos a todos mientras siguen recibiendo pensiones miserables. Y por lo tanto, la decisión de la Democracia Cristiana aquí es que avancemos, es que aumentemos todo lo que sea posible en el pilar solidario, que es
un 10% ahora, un 40%, ¿no es cierto?, gradualmente, y que además anticipemos su entrada en vigencia. Fue parte de los acuerdos, iba a ser 7 meses después de la publicación, y el compromiso es que va a ser ahora en enero del año 2020, y por lo tanto eso va a adelantar el que le lleguen efectivamente los beneficios a los más pobres, a los que decimos representar y querer defender desde el Congreso. Por otra parte, logramos algo que para nosotros es muy importante, porque genera los cimientos de un verdadero sistema mixto de seguridad social, al establecer que la cotización adicional en un 100% será administrada por un ente público, que no irá un peso más para la AFP. Eso es una derrota ideológica por una parte de la derecha, y hay que decirlo con mucha claridad. Y esa derrota, que se le propina gracias a la negociación de la democracia cristiana, el resto de la oposición en su confusión no es capaz siquiera de dimensionar, porque ese es un cimiento para pasar a un verdadero sistema de seguridad social. ¿Qué más exigimos? Aumentar también las pensiones de la clase media, de aquellos que trabajaron, que ahorraron, cotizaron y que hoy día tienen una pensión muy parecida a la pensión básica solidaria, incorporando elementos de solidaridad, de seguridad social, con aporte también mixto. Y finalmente, también solicitamos el que realmente tengamos una equidad de género, porque la propuesta de seguro que tenía el proyecto original tenía condiciones que eran incumplibles prácticamente para las mujeres, 15 años de cotización, de densidad de cotización, y por lo tanto lo que exigimos es que esto fuese mucho más universal. Sí, vamos a ir al detalle de esa propuesta, pero antes veíamos ahí en las imágenes esta discusión entre Gabriel Asensio y Raúl Soto. Los dos son de la ADC. ¿Usted está de acuerdo con cuál de los dos? Yo respaldo plenamente la posición de Gabriel Asensio, pero respaldé también a Raúl Soto en el rol que cumplió en la comisión. Creo que él cumplió un rol muy importante en la comisión. Luego él sabía, y así lo conversamos, que una vez que esto saliera a la comisión, en los términos que saliera, ¿no es cierto?, iba a haber un rol más relevante de la bancada, del jefe de bancada y del presidente del partido. Así además nos mandataron los propios diputados después de un almuerzo que tuvimos el día martes en el Congreso, y logramos estos puntos que son muy importantes y que a nuestro juicio viabilizaban la idea de legislar. Mire, algunos, no solo la oposición de entonces en su totalidad, sino que algunos de los que hoy día nos acusaban por haber viabilizado esta posibilidad de legislar para mejorar las pensiones, fueron los que bloquearon el proyecto del Consejo de Ahorro Colectivo, que era la piedra angular de la reforma previsional de la presidenta Bachelet, que era mucho mejor. Y lo que ocurre es que, a mi juicio, lo que tiene que hacer la democracia cristiana es permitir que solucionemos los problemas, y se solucionan legislando, no negándose a legislar. Tenemos que dejar de que los problemas estén exclusivamente en la calle, en las redes sociales, en los letreros de las campañas, en los eslogans, y que estén en el Congreso discutiendo, legislando, incorporando las distintas visiones y que le demos solución a las personas. Para aclarar el punto, Raúl Soto, ¿sigue siendo presidente de la Comisión de Trabajo o la DC ya no quiere que esté en ese rol? El jefe de bancada tomó la decisión de sacarlo de la Comisión del Trabajo por dos razones, quiero explicarlo. No por solo el hecho de haber votado en contra, porque Víctor Torres también votó en contra, y la verdad es que nunca lo dio a sus camaradas. A mí me parece que fueron muy desafortunadas las palabras de Raúl Soto, enlodando al resto de los militantes del partido, y esperamos que esto se resuelva de buena manera. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que Raúl Soto rectifique sus dichos y que podamos de alguna manera recomponer la unidad de nuestra bancada, que para nosotros es muy importante. El día jueves fue un día de máxima tensión. Ya lo vimos el día lunes, que se esperaba un resultado, no se produjo, y se concentró toda la atención en lo que pasaba el día jueves. Gritos, traición, traidores, dirigidos hacia la democracia cristiana. ¿A quién traiciona la democracia cristiana cuando vota a favor? Porque esa es la pregunta de un sector relevante de la izquierda, que le gritan traidores. Dice, ¿qué es lo que se estaría traicionando con el voto a favor de la idea de legislar la reforma de pensiones? A nadie. Yo creo que esa es justamente una visión totalitaria de la política, que si no piensas y votas exactamente como yo, entonces eres un traidor, cuando en realidad a quien estamos respondiéndole nosotros, a los adultos mayores, que en cada campaña le hemos dicho que vamos a hacer lo posible para poder subir sus pensiones, que hemos dicho que este sistema es un verdadero crimen social, hemos defendido principios de seguridad social, hemos defendido también que no haya un peso más para la AFP, porque tenemos ahí una crítica al punto de vista de la legitimidad del sistema, y lo hemos logrado respecto a la cotización adicional. Por lo tanto, nosotros estamos muy tranquilos de que hemos actuado pensando en el bien del país, en el bien de lo que representamos para Chile, y para reivindicar también la política, la democracia, el Parlamento como un vehículo para resolver los problemas de la gente. Si no somos capaces
de poder construir soluciones desde nuestras diferencias, entonces lo que hacemos es pavimentarle el camino a los populismos, de cualquiera de los dos extremos, de extrema derecha o extrema izquierda. Creo que es fundamental que nosotros recuperemos en la democracia y en el Congreso la posibilidad de articular soluciones que dejemos de estar repitiendo los diagnósticos y avancemos la solución. Una oposición bisagra, para no decir que en el fondo a veces está dispuesta a abrirse en algunos temas y en otros, por ejemplo, como en admisión justa, la democracia cristiana vota en contra, vota alineado con el resto de las oposiciones. Eso, sin duda que es un camino de mucha tensión. Es cosa de ver las reacciones, ¿no es cierto? Y cómo se le apunta con el dedo permanentemente a la actitud de la democracia cristiana, que la primera vez más institucionalmente, pero esta vez ya menos institucionalmente. Es evidente que habían más de dos y así lo hicieron públicamente y lo manifestaron en su voto. No puede ser de que esa tensión se traslade hacia el interior de la democracia cristiana. Esa tensión que finalmente hay algunos que dicen nosotros vamos a construir un camino y hay algunos en la democracia cristiana que se sienten cómodos conversando con el Frente Amplio y hay otros que dicen no, que nuestra identidad va por otro lado y que en realidad es más conversar con lo que fue la nueva mayoría o la concertación. Mira, efectivamente hay tensiones, naturalmente, pero yo lo que les quiero decir es que el discurso de la unidad por la unidad, lo que nos llevó fue un fracaso más rotundo en la segunda vuelta. Piñera nos barrió con el 54%. Los mismos que, con justa razón, ¿no es cierto?, logramos cambiar el sistema electoral binominal para darle diversidad al Congreso, hoy día quieren aplacar cualquier tipo de diversidad dentro de la oposición y quieren una oposición monolítica, monocolor, homogénea, que nos condena a la minoría. Podemos ser muy unidos, muy homogéneos, pero vamos a ser minoría. Lo que tiene que hacer la democracia cristiana es, de alguna manera, rescatar ese electorado que no es de derecha, que votó por Piñera en la segunda vuelta porque le tuvo temor al crecimiento del Frente Amplio, al discurso más puntudo de Guillén, ¿no es cierto?, y que terminó votando por Piñera y que hoy día está desencantado de Piñera. ¿A quién se lo vamos a regalar? ¿A Osandón? ¿A Lavín? ¿A quién se lo vamos a regalar? ¿O va a venir la democracia cristiana a poder plantear desde la oposición, una oposición dialogante que critica lo que no le gusta, pero que propone alternativas, que dice, bueno, mejoremos las cosas, pero en el Parlamento, avancemos? A lo mejor no es todo lo que queremos, pero la lógica del todo nada nos deja siempre en nada. Avancemos y somos capaces de recuperar ese electorado que en algún momento se nos fue. ¿Para qué? Para poder construir una alternativa de gobierno distinta a la derecha. Pero eso requiere complicidad, requiere comprensión mutua y requiere respeto a la diversidad, algo que se ha ido perdiendo. Por este lado de la mesa también quieren intervenir. Claudia Pascual. Sí, en relación al debate de fondo, digamos, con respecto al proyecto de ley, pareciera, primero, digamos, yo no estoy de acuerdo con las apreciaciones que ha hecho el propio gobierno al tratar y calificar, digamos, a todo aquel o a toda aquella que haya votado en contra como antipatriota. Primero porque además la vuelta es bien corta, el propio aquí presidente de la democracia cristiana recordó un hecho que fue durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, donde fue precisamente Chile Vamos quien se opuso a legislar en torno a el proyecto de ley de pensiones que también habíamos presentando y que efectivamente es un proyecto distinto al que presenta el presidente Piñera. Yo en eso también tengo mi opinión distinta a Nicolás Izaguirre, por eso aprovecho de decir, que es bien distinto a lo que presentó. Pero en ese ámbito, en el caso de este proyecto en particular, habiendo ya un escenario distinto, digamos, ¿no?, que hay que meterse en cada uno el articulado porque pasa a votación en particular. Pero lo que llama la atención es que hoy día sale una encuesta CADEM que plantea que el 53% de la población no está de acuerdo con este proyecto de ley. Segundo que llama la atención es que efectivamente habían propuestas en donde se le hizo al gobierno, que se le dijo, porque en el ámbito de subir las pensiones básicas solidarias y de aumentar los montos de las pensiones en general de la mayoría está todo el mundo de acuerdo. Por lo tanto, ¿por qué no separar las iniciativas y generar ese espacio de discusión separado del modelo de pensiones del país, ¿no? Una cosa es el aporte en ese ámbito. Y por otro lado, efectivamente, con respecto al proyecto de supuesta modificación de nuestro modelo de pensiones, llama la atención además también lo que aparece post-aprobación de la aprobación en general o la idea de legislar, que son las dos maneras de tomar esa votación, donde el 4%
de aumento de cotización plantea que sea un ente público, un ministro Larraín que sale diciendo, bueno, pero estamos viendo cómo es, porque en realidad no lo quiero, un ministro Monkever que luego dice, no, sí, mira, va a ser un ente público, con un consejo o institución pública, consejo no es lo mismo que institución pública, que tenga responsabilidad sobre estos fondos, no habla de administración, que fijará criterios, pautas, supervigilará, esto todo entre comillas, y al mismo tiempo podrá requerir la asesoría, obviamente, de expertos o organismos especializados. Ok, entonces llama la atención porque efectivamente no hay un cambio a un modelo enteramente mixto, y ahí tengo una diferencia con lo que plantea Fuad en relación a que le falta, para que sea un sistema enteramente mixto, no solo tener el pilar solidario en relación a la pensión básica solidaria y la capitalización individual, sino que dónde está el sistema de ahorro colectivo que permita efectivamente compensar estas situaciones que a nivel individual no se compensan. Pero, Claudia, no solo los criterios de género, sí, digamos, que están para conocer bien tu opinión, ese tipo de discusiones ¿se debe dar en el Congreso? Es decir, por lo tanto, ¿está bien que se haya aprobado la idea de legislar para que se pueda dar ese debate? A un sistema en este sentido se tiene que dar en el Congreso. Y lo digo porque es legítimo la postura opinar si se aprueba o no se aprueba en general, y luego cómo se va a votar en términos... pero para conocer tu opinión, ¿estabas de acuerdo o no con eso? No hay discusión. Claro, por eso pregunto si estaba o no de acuerdo con eso. Pero no hay discusión de este mismo proyecto, pero tú podrías haber enviado más iniciativas con cambios. Sí, sí se puede. Mi pregunta es, se puede. Es el mismo proyecto, es el que no puede entrar. No puedes hablar de pensiones nunca más. Sobre la idea matriz. Con la idea matriz del proyecto. Sobre ese tema en particular, sobre las ciertas asignaciones, no se podría volver a discutir un año después. Es sobre la idea matriz, pero yo quiero hacerme cargo de algunas podría haberla cosas. separado entre el aumento de las pensiones básicas solidarias versus el resto del fondo. Claudia, mira, tú tienes razón. Fue justamente Chile Vamos quienes en su momento se opusieron a poder avanzar en el Consejo de Ahorro Colectivo, más el Frente Amplio, hay que ser justo. Y el Frente Amplio también votaron en contra del gobierno. Y hoy día que le pegamos con la misma moneda y seguimos donde mismo, y seguimos sin subir un peso a las pensiones, y seguimos sin cambiar un milímetro este sistema que todos sabemos que es injusto. Yo estoy orgulloso de que sea el presidente de la Asociación de FP el que esté hoy día más en contra de lo que logró la democracia cristiana. Es él el principal hoy día adversario del proyecto, porque si no es posible que no nos dejen administrar este 4%. Bueno, eso es un logro de la democracia cristiana. Cuando hablamos de ente público vamos a ver cómo funciona, eso es parte de la discusión en particular. Pero lo que está claro es que ni un peso más va a ir a la AFP de esa cotización adicional. En el punto de toda la oposición, en la primera carta de los 10 puntos. Pero no lo lograron y nosotros sí logramos efectivamente aquello. Luego, en un punto de la eficacia. Una cosa es que este proyecto tampoco nos gusta completamente. Si yo me preguntaran, ¿está de acuerdo con el proyecto del gobierno? Yo diría también en la academia en contra. Otra cosa es que legislemos para poder mejorarlo y para dar una respuesta. Se ha dicho mucho, ¿por qué no se separó el proyecto? Pero resulta que uno de los argumentos que vimos ahí tenía que ver con lo que supuestamente estaban todos de acuerdo en legislar, que era aumentar el pilar solidario, que son los 10.000 pesos ahora y después 10 y 10 y 10 llegar hasta 40.000, y que logramos nosotros una negociación a lo que no estaba en los 10 puntos de la oposición, adelantar los 7 meses. Y eso creo yo que es muy importante. Bueno, ¿por qué entonces no se aprueba la idea de legislar? Y si quieren votan todo el resto en contra y votan a favor el reajuste de las pensiones para los más vulnerables, pero negarse la idea de legislar, ¿ya? Y negarle la posibilidad de cualquier reajuste a los más vulnerables me parece simplemente complejo. Yo no quiero calificarlo, yo no comparto que se califique antipatriota, están en su legítimo derecho, pero permítame defender de que nosotros no somos traidores por decir queremos que se reajuste, queremos que se reajuste ahora y queremos mejorar las cosas. Es que hay un punto que es importante, porque una cosa es que tú digas el gobierno nos obligó, nos puso un pie forzado a tener que aprobar porque están en juego estos 40.000 pesos de aumento del pilar solidario. Y hacerle pagar al gobierno el costo y decir, vamos a tener que aceptarlo porque si no, no vamos a poder aprobarlo en un año. Y estamos obligados. Es distinto ese discurso a qué maravilloso que es el proyecto. Y nadie lo ha dicho. No, un momento. Porque cuando tú empiezas a comprar la tesis de que quien no vota por esto, ¿ya? No vota por los 10.000 pesos para la gente, está jugando el juego de Sebastián Piñera. Entonces, ese es el problema. Aquí, yo creo que aquí hay varios problemas. Primero, concedo absolutamente de que es un avance lo del 4%. Lo concedo. Y más aún, entiendo al presidente de la Asociación de FP, porque esto en 10 años plazo va a significar que sencillamente si esto se institucionaliza, que no está claro, está muy bien esa observación, no está claro, efectivamente lo más lógico, porque es lo que pasa en todos los países, es que sencillamente se traspase todos los fondos para allá. Así que... O se puede elegir.
o se puede elegir, que significa que prácticamente el 90%... No, el 4 nunca se va a elegir, porque el 4 nunca hace el pool. Claro, no, pero el total. Pero el total. En el fondo el total. Entonces, pero el problema aquí que hay de fondo es el siguiente, es lo que no está en el proyecto. Nosotros lo que sabemos es que el 2030 la situación de las pensiones en Chile es crítica. Eso lo sabemos. Y no es solo porque el 50% va a recibir la mínima, sino porque todo el sistema de pensiones ha fracasado como modelo. Entonces, cuando no hay... De hecho, un tema fundamental es que nosotros hablamos de un sistema mixto, pero tiene una falsedad. No hay recaudación mixta. O sea, lo que hay es una recaudación que va fundamentalmente a los entes privados. Entonces, cuando uno ve este escenario, lo que dice ya, ok, no hay una solución para esta problemática de fondo. Tú lo dices, además. Entonces, yo te pregunto ¿cuánto falta para el 2030 para que nosotros digamos, no, aprobemos esto por mientras? ¿Ya? Y después vemos, cuando el 2030 está a la vuelta de la esquina en términos de pensiones. Y en segundo lugar, una cosa muy breve, todo esto que tú dices está perfecto desde el punto de vista de la ADC si no fuese porque el mismo diputado Soto va y se alinea con la postura del resto de la oposición. Y eso es una fractura interna que es indiscutible. Sí. ¿Cómo explicar lo que fue... Sí, bueno, en opinión de Fuad Chaín, el modo en que votó y lo que declaró y cómo también debatió el tema ahí en el Congreso el diputado Soto? Yo creo que el punto, quiero responder primero el punto de fondo, que tiene que ver con que es cierto, esto no resuelve definitivamente la situación de las pensiones en Chile hacia el futuro, pero instala dos temas que a nuestro juicio son fundamentales para poder enfrentarlo. Uno, nadie seriamente puede sostener que sin mayor cotización es posible enfrentar exitosamente, ¿no es cierto?, una reforma al sistema de pensiones. Y hoy día hay un aumento que nosotros todavía calificamos de insuficiente y uno de los compromisos es que esto se aumente. Hemos dicho por lo menos llegar al 5,5%. Está de acuerdo la derecha, la izquierda. Estamos todos de acuerdo. Y por eso que era importante, ¿no es cierto?, avanzar, porque si no nos quedamos con el 10, es imposible. Dos, el ente público administrador, porque hay un tema de legitimidad del sistema FP, que tú lo reconoces, me parece bien, esa es una piedra fundamental para avanzar hacia un sistema mixto. O sea, aquí estás colocando dos puntos que son fundamentales, pero además un concepto que se incorporó también en la respuesta del gobierno, de incorporar también solidaridad. Si esto tiene que tener un componente de seguridad social. Y por lo tanto, ¿cuál es el diseño definitivo que vamos a tener para además aumentar las pensiones? No solo al pilar básico solidario y al APS, sino que también a las pensiones de clase media, que es otro de los compromisos. Eso lo vamos a discutir ahora, en particular. Yo entiendo que el diputado Soto haya votado en contra en la Comisión del Trabajo porque estas cosas estaban más bien en términos generales en la respuesta del gobierno y nosotros logramos concretizarla en la negociación que lideró el jefe de bancada, Gabriel Asensio, en cuestiones que son fundamentales. E incluso así, después de haber votado como votó en la comisión, logro entender y respaldo que puede haber votado distinto en la sala. Pero justamente por los argumentos que dio, por la manera en que se expresó respecto de los demás diputados que fueron eficaces en esta negociación. Yo creo que hay que reconocer que aquí la bancada de diputados de la democracia cristiana fue eficaz en lograr puntos relevantes para lo que nosotros aspiramos, para lo que aspiramos el mundo más progresista, lo que tiene que ser un verdadero sistema previsional. Y eso permitió que la inmensa mayoría, 10 de los 13 diputados que estaban presentes de la democracia cristiana, aprobaran ley de legislar y algunos del Partido Radical. Hoy día veremos el detalle, pero a mí me parece que lo que no podemos hacer es seguir acumulando un pasivo de problemas pendientes de resolver, porque si no la gente va a terminar totalmente aburrida de la política, desconfiando completamente de la democracia como mecanismo eficaz para resolver los problemas. E insisto, le pavimentamos el camino al populismo y eso es lo que yo no quiero para nuestro país. Primero un detalle, porque todos hablan del proyecto del gobierno de Bachelet. El proyecto fue presentado 2 o 3 meses antes de la elección, entonces no digamos que fue una gran discusión que marcó la agenda porque claramente tenía un tinte electoral. No, segundo, agosto del 2017, la elección fue en noviembre, fue 3 meses antes. Segundo, un tema de fondo, porque tú hablas de la derrota ideológica a la derecha. Es razonable discutirlo, pero yo creo que más que una derrota a la derecha, es un triunfo del no más AFP. Porque el concepto de decir que ese 4%, sé que finalmente el gobierno hace ese delivery de la promesa, no lo puede administrar la AFP, es que no hay más AFP. Entonces, mi primera pregunta de fondo tiene que ver con ¿por qué el 4% y no el otro 10% restante? Al tiro, de inmediato. Porque si tú hablas de deslegitimidad del sistema,
es porque crees que el sistema de las AFP está funcionando mal, que administran mal los recursos, que no generan la rentabilidad que prometieron y una serie de circunstancias. ¿Por qué solo el 4 y por qué no el 10? Esa es la primera pregunta. Y si la idea es que el sistema pudiera ser libre elección, porque no se da la libre elección si uno dice que el 4 no se toca. No, la libre elección o es el 14 o es nada. Entonces, esa es la primera pregunta de fondo. Y segundo, pasando a un tema de forma y de consecuencia. Esta mesa tiene dos lados. Tú ya estás allá, geográficamente, pero en la votación estás acá. La votación, tú apoyaste al gobierno, tú apoyaste este proyecto de... una votación circunstancial. Este proyecto de derecha. No, pero es que tiene que ver con el futuro... tiene que ver con el futuro... Tiene que ver con el futuro de la democracia cristiana. ¿Cuál es la estrategia? Entonces estamos de la gente porque queremos resolver los problemas. Tenemos problemas en la admisión escolar. Y ustedes dijeron que no. No sé si lo van a ratificar en la sala o no. Pero eso es un problema concreto que existe hoy día, que tiene consecuencias, que entran en implementación el próximo año en Santiago. Y también tenemos que tener soluciones ahí. Pero ahí nos negamos a legislar. Y acá el proyecto no cambió ninguna coma, el proyecto de ley presentado, entre miércoles y jueves. Aquí hubo una negociación política. Ustedes dijeron, estas son nuestras condiciones, con promesas, y por eso van a legislar. Entonces no se trata de que legislamos para el bien del país. Legislamos porque en una negociación muy eficiente, como te la calificas, logramos ciertos resultados. Entonces la pregunta tiene que ver con las consecuencias políticas de eso. Mira. Esta negociación... La democracia cristiana en los últimos 20 años se ha venido reduciendo, y como decías tú en una entrevista ayer, no quiero ser yo el presidente que nos termine de marcar la intrascendencia. ¿Cómo te vas a sentar tú en algunos meses más, cuando tengas que designar a gobernadores regionales, candidatos a gobernadores regionales, candidatos a alcaldes, en el mismo lado de la mesa de un ex Frente Amplio, del Partido Comunista, con ese tipo de traiciones, como las califican ellos? Lo primero es que hay como 10 preguntas en una. Voy a tratar de hacerme cargo de algunas de ellas. Esa es la idea. Mira, nosotros estamos en la oposición. Y en muchas cosas vamos a actuar de acuerdo con el resto de los partidos de la oposición. Nosotros no estamos, ni queremos entrar al gobierno, ni la política de alianza de la democracia cristiana está hacia la derecha en ningún caso. Pero tenemos una oposición que lo que hace es que, si no le gusta algo, lo critica y plantea alternativas. Si nos acogen esa alternativa, seguimos avanzando. Lo que no, lo rechazamos. Tú nos dices, han hecho promesas. Sí, claro, porque las indicaciones se tienen que presentar después de la idea de legislar, ¿no es cierto? No puede empezar a presentar indicaciones antes de la idea de legislar. Aprobada la idea de legislar, se tienen que traducir en indicaciones concretas, si no, no vamos a votar favorablemente el proyecto en particular. ¿Y por qué no se puede hacer eso en admisión justa? Un seguro de vía. En admisión justa es un tema totalmente distinto. Por dos razones. Una, porque efectivamente hay un tema de principio detrás, respecto de reponer la posibilidad de los colegios de discriminar, pero también por un tema eminentemente práctico. Admisión justa todavía, el sistema de admisión escolar todavía no se implementa en la región metropolitana. Y es en la región metropolitana donde supuestamente en esta región es donde van a aparecer un conjunto de dificultades por la envergadura. Bueno, que es de naturaleza distinta a la región metropolitana a todo el resto. ¿Por qué no implementamos el sistema de admisión escolar en la región metropolitana si efectivamente hay un conjunto de complejidades como los que se anuncian que se van a producir? Bueno, los corregimos porque pueden aparecer otros también. No vamos a estar corrigiendo permanentemente el sistema de admisión escolar. Y por lo tanto, desde el punto de vista de una buena legislación y de una buena política pública, es que primero probemos cómo se implementa, veamos cuáles pueden ser los errores, las dificultades que tiene y después legislamos. ¿Y los niños entre medio? No, porque en general ha funcionado. ¿Corregirlos porque no sabemos, porque hoy día en general ha funcionado bien el sistema. O sea, tiene una buena evaluación del sistema. Hay una buena está. evaluación, son cuestiones puntuales que nosotros hemos dicho. Es más, hay un proyecto que lo que busca es resolver las cosas que ya sabemos que no están funcionando bien, pero este proyecto iba mucho más allá. Y yo creo que lo lógico es esperar que se implemente en la región metropolitana. Y por eso que no por un tema de uno sí, uno no, sino que porque en esto estamos convencidos y estamos de acuerdo con el resto de la oposición y hemos demostrado, perdónenme, carácter y personalidad para votar de acuerdo a nuestras convicciones y no como nos pautean otros. Si hay crítica el próximo año al sistema acá en la región metropolitana, la DC podría apoyar cambios y no votar como este año. Hay que mejorarla. Ajá. Ahora, lo que les puedo señalar respecto de la política de alianza es cierto. Tenemos un problema y tenemos que llegar a un nivel importante de pragmatismo en las elecciones de alcalde y gobernadores regionales, porque cambiamos en buena hora el sistema binominal para que el Congreso fuera más diverso, pero los cargos uninominales como la de alcalde no hay segunda vuelta y en los cargos de gobernadores regionales tenemos la segunda vuelta con un umbral muy bajo.
y te obliga a construir una unidad artificial del punto de vista electoral. Y eso hace compleja la convivencia. ¿Cuál es el límite para la democracia cristiana de esa convivencia artificial? No, pero ¿Hasta dónde llega la convivencia artificial? ¿El Partido Comunista? ¿Para qué lado? Hay distintas cosas. Primero, nosotros hemos dicho, nuestra política de alianza no está hacia la derecha. Nosotros creemos que la elección de concejales, así como las listas parlamentarias, donde tiene que darse total y absoluta convergencia política programática y tendremos que competir con el resto, ¿no es cierto?, en listas donde ahí se refleje la identidad, la visión, pero los cargos uninominales, en los cargos uninominales a nosotros nos gustaría, ¿ya? Y eso es algo que tendremos que conversar con los presidentes de partido, tener el derecho a competir y que democráticamente compitamos y definamos quiénes son los mejores nombres para poder... ¿A cuántas regiones aspira la oposición? Vía primaria, por cierto. ¿Pero ahí la desea acompañada o sola? ¿En qué cosa? En las elecciones, en lo que se viene, en los cargos donde pueden ir en pactos. No, pues nosotros queremos ir acompañados en los pactos, por cierto, pero que nuestros pactos, que las elecciones de concejales, la que viene... ¿Hasta el PC acompañado? No. Nosotros nunca hemos ido con el PC... ¿A dónde está el límite? Nunca hemos ido con el PC en la lista de concejales. No, pero la lista de gobernadores regionales... Parlamentarios sí. Pero las parlamentarias sí, pero yo creo que esa es una realidad. Ahora no, ¿eso cambiaría? ¿Ya no más con el PC? ¿Por qué no la derecha? Cambió para siempre. ¿Qué significa cambió para siempre? No, porque tenemos hoy día un sistema que es mucho más amplio, que además ya nació un nuevo referente que es el Frente Amplio y que va a tener sus listas. El Partido Comunista ya ha definido que para la próxima elección su política de alianza es con el PRO de Marco Enrique Ominami y con la Federación Regionalista y por lo tanto está claro que ahí está la política de alianza y nosotros obviamente que los primeros que vamos a mirar es a nuestros socios históricos. Más allá de la frase histórica de que nosotros no estamos con la derecha. ¿Por qué no la derecha? Pensemos que hoy día el llamado... No tengo poder para ofrecer nada, pero ya la llamada, hagamos que la llamada extrema derecha no está en Chile Vamos hoy día. Y Chile Vamos tienden muchas cosas a ir hacia el centro. Y ustedes, como centro, tienden en algunas cosas a alejarse más de la extrema izquierda, que sí está en alguna manera en la oposición. ¿Por qué se cierra eso? Porque nosotros efectivamente creemos en que hay que ir avanzando hacia derechos sociales garantizados, creemos la profundización de la democracia. Nosotros jamás vamos a compartir un espacio político, ¿no es cierto?, con una Camila Flores, con gente que de alguna manera lo que hace es reivindicar lo que fue la dictadura, que ha hecho renacer el pinocherismo, y porque nosotros representamos un mundo social y culturalmente distinto que viene del mundo popular, del mundo de los trabajadores, del mundo que se asemeja más al Frente Amplio y al Partido Comunista. No, que se asemeja a lo que es la democracia cristiana. Nosotros fuimos oposición en su momento, ¿no es cierto?, al gobierno de Salvador Allende y después fuimos opositores también a la dictadura. Representamos un hito distinto de la sociedad chilena que claramente no es de derecha. Volvamos al tema de las pensiones en sí. Ahí había otra pregunta que decía, ¿por qué solo el 4%, no el 10% también ahí? Mira, a mí me encantaría que el día de mañana lo podamos hacerlo. Pero lo que a mí me parece es que lo que hay que hacer, no solo ver quién administra, y por eso es que este ente público además tiene que tener conceptos distintos. ¿Cómo va a invertir? En más largo plazo va a mejorar la rentabilidad. Como parte de esa cotización también nos permite ir hacia universalizar, por ejemplo, un mínimo, una pensión mínimo universal. Bueno, eso es parte del debate que tenemos que hacer hoy día. Tiene que tener una lógica distinta. No puede ser de mera capitalización individual. Y por otro lado, no podemos olvidarnos de la AFP, que van a seguir administrando el 10% y por lo tanto tenemos que terminar con los conflictos de interés, tenemos que generar mucho más transparencia, tenemos que generar más participación de los afiliados, tenemos que terminar con ámbitos de opacidad, como por ejemplo la definición de las comisiones de intermediación. O sea, hay mucho que hacer todavía en este proyecto para poder regular el sistema de AFP que va a seguir administrando el 10%. Hoy día lo que hemos permitido con esto es que se abra la puerta para poder discutir esto en el Congreso, para poder regular de mejor manera la AFP, para poder seguir avanzando en un sistema de mejor seguridad social, que es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que le aumentemos las pensiones, y no solo el 2030, sino que hoy día. Alberto Mayor. Yo creo que el tema de fondo es que cuando uno ve el tema de las pensiones, no se está analizando más la estructura de poder que significan las AFP. Estamos hablando de que la AFP se maneja 3 veces el presupuesto de la nación, y son solo 6. ¿Ya? Estamos hablando de que entonces cada una en promedio tiene la mitad del presupuesto de la nación. ¿Ya? Estamos hablando entonces de que se maneja una cantidad enorme de dinero que solo puede ir a aquellas empresas que son AFPables. Definición que se establece con una oscuridad enorme. Nosotros hablamos de la oscuridad de la nominación de los presidentes de la Corte Suprema. Sí, pero
¿Lo fija la ley? Sí, pero a ver, pero un momento. Cuando hablamos de la Corte Suprema decimos, oye, qué oscuridad respecto a cómo se nomina. ¿Y cómo se llegó a determinar que esta empresa sí y esta empresa no? Los criterios los fija la ley. Sí, los criterios los fija la ley. no Está se lleno de hizo empresas en que tienen los se mismos hizo criterios en y dictadura. no Ha son sido admitibles. intervenida 3 veces la ley respecto O sea, de abrir bueno, cuando la posibilidad tú de tienes- inversión en distintas O sea, cosas. la ley no prohíbe, por ejemplo, el sistema que la tiene AFP muchos problemas, pero la ley ese no prohíbe, lo tiene. no, sí lo tiene. La ley no prohíbe, por ejemplo, que en Chile la AFP financien casinos. No hay ningún problema. Y nos parece que los casinos no necesariamente son beneficiosos. Pero para eso tenemos hoy día la oportunidad de legislar. Pero es que, a ver, van a entrar esos temas. Va a pero por entrar el cierto, tema, por ejemplo, de otros que, temas, tenemos que la legislarlo. legislación del sistema financiero establece que toda persona que administra fondos Mira, tú estás no seguro puede... que casino no se puede invertir en una AFP. Escucha. En casino ¿Ve no. qué empresa está dentro No, de te puedo ver, pero estoy AFP? casi seguro que no. Bueno, te vas a equivocar. Hasta ahora que te equivocado eres tú, Alberto. Entonces, mira, lo que yo quiero decir es muy simple. Es que aquí hay varias cosas que hay que regular. Los ejecutivos de la AFP están invirtiendo en instrumentos distintos a la AFP. Y resulta que se supone que quien administra un fondo tiene la obligación de invertir en el mismo fondo que administra porque se supone que está haciendo lo mejor posible para que esa inversión funcione. Eso está regulado por la legislación. Comparte el riesgo. ¿Ya? Bueno, eso se investiga, alguien lo supervisa, alguien lo supervigila, la superintendencia hace algo al respecto, no lo hace. Entonces necesitamos mucho más de lo que se está haciendo. Mira, Termino diciendo solamente, dejo esos dos temas, hay muchos más. Lo que te puedo decir es una cosa a favor de la ADC. Hay una cosa que no se le puede criticar en consistencia, y es que ha sido oposición ya durante 3 gobiernos consecutivos, incluyendo en el que tenía el ministro del Interior. Así que... Pero mira, hablando seriamente, yo tengo una historia más personal en esta materia. Recordemos que levantó la acusación, o sea, la comisión investigadora por la fusión trucha de la AFP, que hoy día soy demandante de la nulidad de derecho público, esa operación que le costó $500 millones al fisco de Chile, fui yo como diputado en ese momento, quien como abogado después, representando a cotizantes, obtuvo un fallo histórico para que la AFP, defendidas por la Superintendencia de Pensiones, estuvieran obligadas a entregar el detalle, ¿no es cierto?, de los movimientos de las cuentas que no lo estaban entregando. Y por lo tanto, para poder lograr que al menos los afiliados puedan saber si efectivamente el valor cuota de sus fondos está bien calculado o no. Y lo ganamos en la Corte de Apelaciones a la superintendencia que defendía a la AFP. Entonces, en esta materia, creo que tenemos autoridad moral y conocimiento profundo de cuáles son las opacidades, cuáles son los vicios que tiene el sistema, y por lo mismo creo que era tan urgente empezar a legislar. Era tan importante colocarle el cascabel al gato, era tan importante que esta cotización adicional no se la pasáramos a la AFP. Yo estoy orgulloso de lo que lograron los diputados de la democracia cristiana, que hoy día los más molestos con esto son los dueños de la AFP, expresándose a través del presidente de la Asociación de AFP. Lamentablemente ha existido una poca comprensión, porque muchos de nuestros aliados, de nuestros amigos de la oposición, cuando no votamos como ellos, simplemente no lo toleran. No lo toleran. Y eso a mí me parece que es una visión que lo único que hace es generar un espacio cada vez más reducido para poder construir una alternativa a la Nos derecha. quedan algunos minutos en... Solo clarificar 2 cosas. Uno, que yo creo que aquí no hay un tema de totalitarismo ni de obligación de votar a todo el mundo. Lo que llama la atención, y quiero ser bien franca en esto, es que haya un trabajo de conjunto a partir de bancadas, a partir de parlamentarios que están en comisiones en común de parte de toda la oposición y sobre todo de equipos técnicos que trabajaron en conjunto y elaboraron un documento de 10 puntos que se le envió al gobierno y el gobierno no lo responde. Lo responde súper en general, que aquí se ha dado cuenta, además que fue la respuesta súper general porque fue como voy huyendo para no llegar, digamos, o sea, voy a abrirme a algo que no sé qué, nunca. Pero el tema de fondo es que, insisto, ya hay un escenario instalado, efectivamente, yo creo que se pueden seguir haciendo análisis del por qué sí, por qué no, si se votaba sí o no, pero claramente hay un escenario instalado con respecto a una idea ahora en términos particulares de ir revisando punto por punto. Entonces, ¿cuál es el compromiso que asumimos todos y todas con la ciudadanía de que efectivamente no solo no haya un peso más a las AFP, sino que además se puedan introducir otros elementos, digamos, en el sistema de pensiones, insisto, el ahorro colectivo
tiene una necesidad real hoy día para quedan algunos minutos para generar, disculpa Patricia, pero para generar también un debate que tenga que ver no solo con una apuesta a aumento de las pensiones tan a largo plazo como también la tiene este proyecto de ley en particular. Lo que me queda claro es que aquí quieren sacar las castañas con la mano del gato, porque resulta que votan en contra de la idea de legislar. Y dicen, bueno, y que la DC pague el costo, lo acusamos de todo y después decimos, pero hay que legislar, hay que mejorar. Me parece insólito. Yo te pido que por favor no pongas palabras en mi boca porque yo no te he insultado ni tampoco te he descalificado. Te pido que por favor, para nada, lo que digo es que, oye, queremos legislar, pero que el costo lo pague la DC. Eso es fácil. No, nadie te está diciendo eso. A veces ser serio, nadie te dijo, Gonzalo, para ir a la nota que tenemos preparada. A veces ser serio tiene costo. Y yo creo que en eso hay que reconocerse, la democracia cristiana estuvo dispuesta a asumir un costo. A veces ejercer el liderazgo implica hacer cosas que la propia barra no va a aplaudir, sino que al revés, va a pifiar. Pero bueno, a veces el objetivo es mayor. Cuando hablamos de mejorar pensiones, y quería entrar en ese tema porque al final lo que a la gente más le interesa es, bueno, ¿esto en qué medida? Hay dos señales que tiene el proyecto. Una, el ahorro es importante. El ahorro individual es la clave. Lo dijo el proyecto de la presidenta Bachelet, lo dice este proyecto, lo dice el acuerdo al que se alcanzó hasta ahora. El ahorro es importante. Y eso los trabajadores lo tienen clarísimo. El tema es de que ellos dicen, ese ahorro es mi ahorro, es producto de mi trabajo, y yo lo genero. Cuando hablan de solidaridad, dice, yo pago un montón de otros impuestos. Ese mismo trabajador que gana 550 lucas, le están diciendo con su 4% tiene que ser solidario. Y dice, oiga, yo pago mucho otro impuesto y con esos impuestos soy solidario. ¿Por qué ese trabajador no va a poder concentrar en él y en su pensión la mejora que de alguna manera la reforma propone? ¿Por qué tiene que abrirse a la solidaridad con su pequeño aporte, y no le reconocen de que él, a través, igual que todos los chilenos, a través de los otros impuestos, es solidario en el pilar solidario y sobre todo en el nuevo pilar solidario de clase media? Pero la plata no es verdad que sea de las personas. Pero es cierto de que hay una paradoja. No pueden usar su plata si la plata los mismos que dicen no más FP dicen no se metan con mi plata. Y eso es cierto. Y eso es una realidad, y por eso es que la mayor parte de esta cotización adicional va a ir y tiene que ir a las cuentas individuales, por una parte, y además de impuestos generales. Por eso que nosotros dijimos, tenemos que esto hermanarlo con la reforma tributaria, porque se requieren más impuestos para poder hacer un pacto económico y social que nos permita mejorar efectivamente la recaudación, para poder financiar las mejores pensiones. Hay que hacerlo. Y por eso que, ¿qué hubiese pasado si nosotros nos negábamos la idea de legislar en tributaria, ya? Y resulta que después se aprueba en pensiones, necesitamos más recursos para poder financiar mejores pensiones? ¿Dónde lo vamos a discutir? Por eso que yo creo que esto tiene que ir de la mano. Estamos todos de acuerdo que hay que legislar. Algunos lo expresaron transparentemente en la... La izquierda no está de acuerdo con legislar. Votaron en contra. Perdona, Cristian. Pero no estamos de acuerdo con respecto a legislar para cambiar el sistema de pensiones. Otra cosa es que te guste el proyecto del gobierno. Tenemos la oportunidad. Yo lo que los invito es lo siguiente. Al Frente Amplio, al Partido Comunista, pero ya no está en el Frente Amplio, pero al Partido Comunista, a la ex nueva mayoría, a la derecha, mire, podamos discutir en todo, pero en la necesidad de crecer, de generar empleo y de mejorar las pensiones, que tenemos dos proyectos para hacerlo, pongámonos de acuerdo, hagamos, y todo lo demás podamos discrepar, en esto pongámonos de acuerdo, porque el país, si no, no nos va a perdonar que no nos pongamos de acuerdo. El único proyecto para ponernos de acuerdo no es en función de la propia idea. Alberto, admiro la cristiana solidaridad. Ahora tenemos el poder pasar. Sí, de ex Frente Amplio. Solo estaría completamente avergonzado de tu conducta, pero más allá de eso, debo decir que el Frente Amplio nos acusó de todo a Gabriel Ascenso porque sacó a Soto de la comisión y a ti te expulsaron del Frente Amplio. No, sí, eso es un problema, y un problema de la política en Chile en general. Yo creo quizás te podría integrar a la democracia cristiana. Aquellas ofertas que han salido en la mesa con Alberto, solo un segundo. Es que para que aproveches tus segundos finales, porque ya estamos por terminar, en lo que se viene en la semana, y si lo quieres aprovechar en cerrar la discusión, pero 20 segundos para cada uno. Sí, no, yo creo que el tema de fondo que tú planteas respecto a la AFP, yo solamente te pido lo siguiente, que hay un absurdo en todo esto. Hoy día la rentabilidad está siendo discreta, 4 o 5%, y eso que no se descuenta, nota al pie, la plata que uno pone para pagar la comisión, la inversión, entre comillas, que uno hace para poder pagar la comisión, para que se trabaje este dinero, ¿ya? Si se descontara no sería casi nada. Bueno, dicho eso, resulta que tenemos empresas como, por ejemplo, las empresas eléctricas que sabemos que tienen una utilidad garantizada del 10%. ¿Cómo va a ser posible que en un país
tengas las empresas privadas garantizado el 10%, de acuerdo a las licitaciones establecidas con el gobierno, y las pensiones estén al 4%. O sea, ¿cómo será posible que tú no puedas decir, bueno, ¿sabes qué? Todas las que están garantizadas, hagamos que los fondos de pensiones vayan más para allá, por ejemplo? Ya. Lo que se viene para esta semana. Sí, yo creo que esta semana vamos a conocer un poco más en detalle la propuesta del gobierno respecto de este ente público misterioso que va a resolver esto. Yo espero al menos que ojalá haya una apertura hacia una mayor libertad, a que las personas puedan elegir. Si tiene que haber un ente estatal, Banco Estado, FP estatal, que compita con las otras, me parece bien, pero yo creo que debemos defender que no haya doble comisión y que no quede alojado todo en un ente público, burocrático, que se gaste la plata en operadores políticos y no en las pensiones de las personas. Gonzalo. Yo esperaría que esta semana, que fue dominada por un ambiente tóxico en lo político, muy de trinchera, muy descalificador, yo creo que lo que se produjo el día jueves abre la esperanza de que haya un aire un poquito más nuevo, un poquito más limpio, y recuperemos la capacidad de debatir desde la diferencia, pero sin olvidar algo que es clave. La diferencia no exime a los políticos, no exime a los congresistas de tener que construir en común, porque al final Chile es uno solo para todos. Entonces esperamos que esta semana que vuelve legislativa siga un ambiente distinto y dejemos la toxicidad de lado. Claudio Pascual, ¿qué es lo que se viene para esta semana? Yo creo que, bueno, obviamente lo que se viene tiene que ver con seguir debatiendo los contenidos específicos de los proyectos de ley, no solo lo que tiene que ver con la votación de admisión justa, sino que los otros que hemos estado conversando acá, como pensiones. Creo que ese debate además tiene que ser no solo a partir del Parlamento, indudablemente las leyes se votan en el Parlamento, que es toda la legitimidad, pero también tiene que darse una escucha mucho más profunda a las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en el caso también de pensiones, y creo también que en los próximos días, y va a ser mucho más largo que solo la próxima semana, se tiene que empezar a dar una discusión en relación a que la política no puede ser tan pragmática. Yo lo digo porque creo que efectivamente tiene que haber una cuota de pragmatismo, pero también tiene que haber una cuota de respetar los propios proyectos, las propias ideas que cada uno presenta para el conjunto de la ciudadanía, porque efectivamente no se pueden hacer señas y gestos de trabajos conjuntos y después no llevarlos a cabo. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado, por la pasión que colocaron en este debate. Un tema apasionante. Así es, y a todos también quienes nos vieron y quienes nos escucharon por Radio Duna. Próximo domingo vuelve Matías del Río. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿El presidente no sería otro tren?